Nuestro prota Saiki nació con poderes mágicos y siendo todavía un bebé aprendió a hablar y un par de días después comenzó a caminar por el aire y literalmente cuando cumplió su primer año hizo su primer recado. Y bueno, sus padres son personas desocupadas y por eso no les llamó la atención los poderes de su hijo y posiblemente pienses que tiene una vida bastante feliz y fácil debido a sus poderes, pero en realidad no. Él mismo cree que no la tiene. De hecho, él piensa que es miserable porque ya nada le sorprende y las cosas las consigue muy fácil. Bueno, cuando nuestro prota regresa de la escuela, su padre le pide que abra la puerta de la casa. Es entonces que nos enteramos que la madre del prota cambió la cerradura. A todo esto, nuestro prota comenta que él tiene una vida pacífica, pero lo que no es pacífico es la relación de sus padres, la cual en el pasado era muy pasional, pero eso cambió, ya que ahora es pasional, pero en otro sentido. Esa misma noche la familia se dispone a cenar. Podemos ver como el padre del prota tiene en su plato un zapato, muestra del odio que tiene la ama de casa por él. En ese momento nuestro prota comenta que su padre es un irresponsable testarudo, y por otro lado, su madre es un ser de luz bondadoso, y la razón de que él nos haya pasado al lado oscuro, aunque esa noche no era un ejemplo, porque su madre le pide que use sus poderes para darle un martillacito pequeñito a su padre. Seguido de eso, ambos progenitores comienzan a pelear. El prota por su parte come su postre sin inmutarse, y al final usa sus poderes para forzar una comunicación telepática. De esta forma logra que sus padres se reconcilien, ya que en realidad ambos todavía se aman. Solo que eso no lo dicen. Y en la escuela, nuestro prota nos cuenta que evita usar sus poderes ahí, porque cuando era niño siempre abusaba de sus habilidades para ganar en piedra, papel o tijera, debido a que podía leer las mentes de sus rivales. Tal era la humillación de sus rivales que recibían, que la profesora del preescolar decidió jugar con él para darle una lección. Sin embargo, nuestro prota le ganó más de 100 veces seguidas, y luego de eso nuestro prota renunció. El caso es que llegó hasta en el periódico. Desde entonces nuestro prota hizo la promesa de no usar sus poderes en público, aunque existía una persona que escapaba a su influencia, y se trataba de un chico con pintas de delincuente llamado Ricky. Nuestro prota no puede sentir ni su presencia ni leer su mente, y luego de mucho meditar nuestro prota llegó a la conclusión de que esto es debido a que Ricky es un idiota, pero no es mala persona. De esto nos damos cuenta cuando un estudiante de cabello verde se desmaya y él le da la respiración de boca a boca. Luego en la enfermería el chico de pelo verde se enfada con Ricky, diciéndole que era su primer beso o algo así. En ese instante entra el profesor de educación física, el cual sospecha que el chico enfermo está fingiendo. Ricky soluciona el problema diciendo que él padece de una extraña condición, y luego de ver el termómetro el profesor le cree, aunque fue nuestro prota quien alteró la temperatura con sus poderes. Seguido de eso, nuestro prota usa sus habilidades para destruir el termómetro, y Ricky es testigo de todo. Pero como es tonto, piensa que el prota también padece de una extraña condición y por eso lo llevan al hospital. Y ese mismo día, conocemos a Sun, un chico que tiene el síndrome del octavo grado. En pocas palabras, cree que tiene superpoderes y que está luchando contra una organización llamada Ellos, los cuales quieren dominar al mundo desde las sombras. Sun no sabe que nuestro prota tiene poderes, pero en su cabeza ambos son superhumanos. En la clase, los compañeros de nuestro prota comentan que por la zona hay serpientes y que unos niños estaban jugando con una cerca de la escuela. Sun comenta que esa serpiente es una criatura diabólica creada por Ellos. Todos en la clase se burlan de Sun, y este poco disimulante se va al baño a llorar. Nuestro prota lo sigue, y no era para animarlo, sino que él se dio cuenta antes que nadie que la clase había una serpiente, y no quería usar sus poderes para espantarla. Es por eso que se ocultó en el baño para evitar la fatiga, aunque ese no es el caso de Sun, quien regresó a la clase y protegió a una de sus compañeras de la serpiente. Y nuestro prota al ver esto decidió usar sus poderes para eliminar al reptil, y le dejó el crédito a Sun. Desde entonces, el síndrome de octavo grado de Sun empeoró irremediablemente, ya que cree que tiene poderes eléctricos. Bueno, dejémonos de hablar de solo machos alfa, ahora toca hablar de las waifus, o bueno, una waifu en concreto, y es Komoki, y es la chica más hermosa y guapa del instituto, y no solo es bella, sino que también es amable, cosa que la hace perfecta. Esto no lo digo yo, lo dice literalmente ella misma. Y mientras Kokomi caminaba por la ciudad, divisa a lo lejos al prota, y ella en un acto de amabilidad le va a hablar, y que quiere sorprenderlo con su belleza, y a su vez quiere ver cómo nuestro prota reacciona ante ella. Y como nuestro prota puede leer la mente, no quiere relacionarse con ella, ya que esta atrae mucha atención. De hecho, cuando la ve hace una simple reverencia y sigue su camino. En la mente de Kokomi no cabe la posibilidad de que él la haya ignorado, al tal punto que piensa que nuestro prota es una ilusión, y al final nuestro prota se teletransporta a otro lado para escapar de la situación. Y cuando Kokomi nota que nuestro prota desapareció sin dejar literalmente rastro, llega a la conclusión de que en efecto él era una ilusión, y una cosa llevó a la otra y Kokomi se enamoró del prota. Épico, ¿no? Y cierto día, nuestro prota tiene que jugar balón prisionero. Durante todo el partido nuestro prota busca la manera
de quedar eliminado. Sin embargo, Jairo no lo dejaba. Este chico tan optimista que siempre lo salvaba. Eventualmente nuestro prota fue el último en ser eliminado, y durante todo el partido trató de manejar la simpatía de sus compañeros, buscando tener 50 puntos de simpatía, o sea, un nivel aceptable que no llega a llamar la atención. No obstante, su equipo ganó. Nuestro prota terminó con 82 puntos de simpatía, pero su buena suerte, Rico lo abrazó y los puntos bajaron a 46. Y poco tiempo después, en el salón de clase se siente una aura romántica, aunque a nuestro prota poco le importa, ya que sus sentimientos son muy lejanos para él. Ejemplo de esto es Kokomi, ya que aun siendo la chica más atractiva de la escuela, a él no le interesa, por dos razones. Primero, porque ella tiene una pésima personalidad, y segundo, porque él no puede ver la supuesta belleza de Kokomi, debido a sus poderes de rayo X. En palabras más simples, él solo ve los músculos de la gente. Es por eso que no puede enamorarse de forma convencional. Raro esto, ¿no? Bueno, el caso es que una compañera de clase se enamoró de él, y trata de acercarse a él de muchas maneras. También intenta encontrarse con él en los pasillos, le hornea galletas, hasta incluso quiere compartir paraguas con él. Por su parte, nuestro prota hace todo lo posible para alejarse de ella, y al final consigue que la joven se olvide de él. Y cuando nuestro prota vuelve a su casa, sus padres le piden que use sus poderes para remodelar la casa. Como fueron tantas las peticiones, una pared de una habitación quedó destruida, y al final sus padres le pidieron que arregle la pared, y nuestro prota usó sus poderes y lo hace. Seguido de eso nos comenta que lo consiguió rebobinando el tiempo de la habitación. Es por eso que el resto de las remodelaciones desaparecieron. Ya después el prota nos cuenta que él cambió el mundo a voluntad, debido a que tiene antenas en su cabeza, usó sus habilidades para alterar la conciencia de las personas, y lo que no puede hacer es controlarlas a voluntad. Luego nos menciona que en su mundo no existe la gente con pelo negro, ya que él hizo que las personas se tiñeran de colores. Esa alteración afectó al gen de la humanidad, y ahora los bebés nacen con los pelos de colores. Básicamente nuestro prota es un puto dios en su mundo. Y mientras nuestro prota caminaba por el parque, se encuentra con un ilusionista sin talento, el cual le cuenta que él antes era un vagabundo, pero cierto día le llegó una revelación. Quería ser un ilusionista y juntar más de 1 millón de yenes con su trabajo, todo con el objetivo de que su esposa vuelva. Al final nuestro prota le muestra una ilusión tan increíble que el ilusionista quiere ser su discípulo, aunque esa no es la reacción que le esperaba, ya que la intención de nuestro prota era desmotivar al sujeto. Después nos enteramos que el prota adora ver la televisión, ya que es la única manera de sorprenderse con algo. Esto debido a que a través de la pantalla no puede escuchar los pensamientos de las personas. Y justo cuando quería ver una serie de misterio, se topa con el ilusionista, el cual estaba haciendo un truco muy peligroso en la televisión. Y nuestro prota, preocupado por la intriga física del ilusionista, va a buscarlo. Pero cuando llega se da cuenta que el ilusionista tenía todo bajo control, y el prota terminó envuelto en el truco. Y para evitar ser descubierto se disloca varios huesos, y hasta se mete bajo tierra. Y al final todo terminó bien, salvo por el hecho de que leyó la mente de uno de los actores de la serie, de misterio, que planeaba ver. Y bueno, descubrió al final, F. Y cierto día, Ricky iba a visitar al prota a su casa, para invitarlo a la playa. Nuestro prota no quiere ir, pero su madre lo obligó. Estando en la playa, nuestro prota se distrajo con sus cosas. Por su parte, Ricky comenzó a ligar con las chicas en la playa, pero ninguno le dio bola, o sea que le dieron calabazas. Y al final, una chica que le dio calabazas se estaba ahogando. Sin embargo, él la salvó caminando sobre el agua. Como es de suponer, esto fue gracias al prota. Y la chica agradeció a Ricky, y se disculpó por ser grosera con él. Y bueno, una ocasión, Sunny el prota nota raro a Ricky, y por eso comienzan a seguirlo. Ambos observan cómo Ricky mira sonriente a unas niñas con sus padres. De inmediato Sun sospecha que Ricky es un pervertido. Seguido de eso, Ricky compra flores y un pastel. Nuestro prota y Sun piensan que los usará para atraer niñas. Y nada más alejado de la realidad, Ricky en realidad estaba yendo a visitar la tumba de su padre. Él sonrió al ver a esas niñas porque le trajeron recuerdos. Y cuando nuestro prota estaba en el cementerio, logra ver por unos instantes el padre del Ricky, el cual es idéntico a él. Y bueno, nuestro prota no cree en fantasmas, y por eso concluye que esa aparición fue producto de su imaginación. Y cuando regresa a su casa, se da cuenta que alguien le dejó una carta. En ella le informan que ya saben que él es un psíquico. Poco tiempo después, el sujeto de las cartas aparece, y su nombre es Rita, y es un psíquico medium. Rita le dice al prota que quiere ser su aprendiz, y que quiere aprender a utilizar los rayos X. Para hacer cosas... Bueno, para hacer la cosa que más queremos hacer si tuviéramos rayos X. Para los hombres, claro. Para las mujeres ya no sé. El caso es que el prota le dice que no, y lo saca de su habitación. Y cuando toca la mano de Rita, el prota adquiere los sentimientos del antes mencionado. Lo que pasa es que el prota tiene todo clase de poderes, y cuando toca a un humano adquiere sus sentidos. Es por eso que siempre utiliza una tela especial en las manos. Bueno, el caso es que el prota corrobora que dentro de su habitación había muchos fantasmas extraños, confirmando que la vida de Rita tampoco es fácil. Al día siguiente nuestro prota se sorprende porque descubre que Rita se transfirió a su escuela, y todos comienzan a rodearlo al enterarse que es un medio, y todos le hacen la misma pregunta: quieren saber cómo es su ángel guardián. Y bueno, Rita solo responde a las mujeres ignorando a los hombres. Cuando Ricky aparece, Rita lo ignora. Al final Rita comenta que él pensaba que Ricky era un fantasma, y por eso no le habló en todo el día. Después nos enteramos que Rita pensaba eso porque su ángel guardián es el padre de Ricky, y lo confundió con él.
Luego nuestro prota se queda solo en su casa, ya que sus padres salieron, y así quería aprovechar la situación para ver televisión, pero notó que la casa estaba muy desordenada. Es por eso que utilizó sus poderes para comenzar a limpiarla. Mientras hacía eso se encontró con una cucaracha, y de inmediato nuestro prota se teletransporta a Texas, y básicamente sí, odia a los insectos porque no puede leer sus mentes. Y al final de todo nuestro prota regresa a su casa, pero se mantiene lo más lejos posible de la cocina, porque ahí es donde se encuentra la cucaracha. Y de repente alguien tocó la puerta, y para no toparse con el insecto nuestro prota usa sus poderes para abrirla. Es así que se topa con Ricky. De inmediato nuestro prota se teletransporta a un lugar lejano. Después regresa y le pide a Ricky que se deshaga del insecto, y él acepta. Y luego de encontrarlo lo aplastó con su mano. Viendo esto nuestro prota lo echó a patadas. Y cierto día en la escuela, la chica que se había enamorado del prota comienza a interesarse en él nuevamente, ya que las cosas con su actual novio no están muy bien. Y esto se debe ya que el novio tiene muchos defectos. Por mencionar algunos, trata mal a las personas de atención al cliente, le apestan los pies y come con la boca abierta. Nuestro prota, sabiendo que si ellos terminan, la chica lo comenzará a molestar nuevamente, así que decide ayudar al novio para reconquistar a su novia. Es así que nuestro prota pasa toda la tarde ayudando al pusilánime, logrando que la simpatía de la chica llegue a 95 puntos. Sin embargo, todo se va a pique cuando la pareja visita un restaurante. En dicho lugar, el novio muestra todos sus defectos juntos y la simpatía de la joven se desploma a cero. Es así que terminan. Y en una ocasión nuestro prota quiere volver a casa rápido para ver una serie. Sin embargo, ese día no era su día, ya que todos los personajes que hemos visto hasta ahora lo estaban buscando, como que quería entregarle unos papeles y aprovechar para invitarlo a salir. Por otro lado, Sun quiere mostrarle un edificio abandonado, y nuestro prota pensó en todas las formas de escapar de la escuela, entre ellas la teletransportación, pero ya la usó cuando se encontró con Ricky. Necesita esperar varios minutos para volver a usarla. Con eso en mente, el prota decide hacerse invisible, pero por su mala suerte, justo cuando estaba por salir de la escuela, Reita lo descubre y provoca que todos lo encuentren, y al final él no pudo ver su serie. En fin, el festival escolar llega. Nuestro prota le toca participar en una carrera, en el cual obtiene el tercer puesto a propósito, y todos se sorprenden ya que, a excepción de él, todos los corredores pertenecen al club de atletismo. Durante el evento, Ricky sin querer le quita una de las antenas al prota, lo que provocó que este se desmayara al instante. Durante ese tiempo, tanto científicos como personas africanas pronosticaban el fin del mundo, y cuando nuestro prota recupera su antena todo vuelve a la normalidad. Luego el prota nos cuenta que las antenas que tiene en su cabeza son reguladoras, bueno, reguladores. Esto se debe a que desde pequeño tuvo poderes psíquicos, los cuales fueron aumentando con el paso del tiempo. Es más, una vez destruyó su casa mientras dormía, y es lo menos grave que podría suceder. Y ahora él posee la capacidad de cambiar la realidad con un solo pensamiento. Es por eso que necesita esas antenas. Bueno, el caso es que el festival continuó, y el equipo del prota quería ganar a toda costa, porque de lo contrario se tendrán que rapar, y nuestro prota casi logra quedarse con el primer puesto de la carrera, pero se tropieza. A la mañana siguiente todos los amigos del prota se rapan, y cuando llegan al salón de clases les dicen que no era necesario hacerlo. Al día siguiente, en la escuela hacen un simulacro de incendio, y bueno, el prota no se la cree, ya que mientras que él esté cerca, una cosa tan insignificante como un incendio no ocurrirá. Estando en el supermercado, nuestro prota, luego de mucho decidir, compra una gelatina de café premium, y mientras regresaba a su casa, un niño casi le destruye su postre con una pelota, y nuestro prota usa sus poderes para mandar a volar la pelota para proteger su gelatina. Cuando se estaba por ir, el niño comenta que esa pelota se la regaló su abuelo antes de morir, y que era muy especial para él. Nuestro prota usa sus poderes para encontrar la pelota, pero perdió su gelatina en el proceso, ya que la pelota estaba en el fondo del mar. Al día siguiente, nuestro prota se da cuenta que el niño le llevó 3 gelatinas premium como muestra de agradecimiento. En una ocasión, una supuesta divina llegó a la ciudad, y todos en el salón de clases estaban hablando sobre ella. Sun menciona que ella no cree en esas cosas. Sin embargo, esa misma tarde nuestro prota ve como Sun estaba haciendo fila para leer su fortuna, y cuando Sun se encuentra con la divina, esta lo engaña para que compre un collar muy caro. Dicho objeto supuestamente le dará a tener el poder de conseguir 100 amigos, aunque Sun lo quiere utilizar para acercarse al prota. A todo esto, el prota se hizo invisible y observó toda la secuencia anterior. Enojado por la estafa de la charlatana, le da un escarmiento, y pocos minutos después, la supuesta divina le devuelve el dinero a Sun, y cuando el prota estaba a punto de irse, aparece Ricky. Es entonces que Sun piensa que el collar funciona, cuando en realidad no. Poco tiempo después, Kokomi se encuentra en la calle con el grupo del prota, y ella quiere que el prota reaccione a su belleza, como todos los demás, y hará todo lo posible por lograrlo. Por su parte, el prota busca la manera de deshacerse de ella, y Ricky sugiere ir a un local de ramen, con un aspecto espantoso, y nuestro prota quiere dejar en evidencia a Kokomi, pero sus planes son frustrados cuando Sun comenta que no hace falta que ella entre a un lugar tan asqueroso, y la joven, para mantener su imagen de chica linda y perfecta, decide probar la comida de todos modos, la cual es hecha por un viejo gordo y apestoso. Cuando Sun observa cómo Kokomi come ese ramen, su simpatía por ella baja un poco. Por otro lado, nuestro prota se queda impresionado por la determinación de la joven, y su simpatía por ella sube.
Pero bueno, todas las mañanas nuestro prota se despierta escuchando los pensamientos de la gente de la ciudad. Pero sorprendentemente esa mañana no pasó. Y todo esto se debe ya que perdió sus poderes. Y de repente escucha una explosión y se despierta. Y sí, parece que todo lo anterior fue solo un sueño premonitorio. Y nuestro prota nos cuenta que a veces él tiene sueños que predicen el futuro. Él ya salvó varias veces a la Tierra de su extinción. Cabe resaltar que él solo se entromete cuando el accidente le va a afectar de alguna manera. Con eso en mente se dirige al lugar en donde la explosión va a ocurrir. Ya en el lugar nuestro prota mueve una piedra del camino. Y así es como evitó una secuencia de sucesos desafortunados que culminarían en la explosión de la gasolinera. Y ya con la piedra en la mano, la tira para cualquier lado, provocando otro hilo de cosas. Y al final nuestro prota logra evitar que su escuela se enciende en último momento. Mientras el prota regresaba de la escuela, se topa con un gato atrapado. Y recordemos, diré que el prota tiene la habilidad de hablar con los animales. Y por eso el gato de forma muy presuntuosa le pide ayuda al prota. Y bueno, él lo va a ayudar, pero quiere que el gato se lo pida con por favor. Y bueno, él no quiere hacerlo, ya que ve a los humanos como criaturas inferiores, que deben obseder. No obstante, se da cuenta que sus encantos no funcionan con el prota, porque después de todo, él cuando observa a un gato solo ve los huesos. Pero bueno, al final el gato cede, y le pide que por favor le ayude. Luego de eso, el gato, sintiéndose humillado, quiere usurpar el hogar del prota. Sin embargo, su plan falla porque la madre del prota es alérgica a los gatos. Pero bueno, año nuevo al fin llega. Lo siento por el aplauso. Y el prota con sus padres van al templo a pedir deseos. Poco a poco todo el cast de la serie aparece, entre ellos Kokomi. Los padres del prota, contentos por ver a su hijo con tantos amigos, los invitan a comer algo. Ahí la madre menciona que su hijo tiene poderes psíquicos y que por eso no tenía amigos. Todos se quedan con cara de what the fuck. Pero el padre del prota cambia de tema rápidamente, y cuando la reunión termina, los amigos del prota se quedan pensando en lo que dijo su madre. Nuestro prota, para evitar problemas, les borra la palabra psíquico de sus mentes. Y cuando las clases regresan, todos reemplazaron la palabra psíquico por algo relacionado a ello. A ello no, creo que a ellos, literalmente. En el caso de Sun, él la reemplazó por la palabra por el síndrome de octavo grado. En el caso de Kokomi, ella la reemplazó por la frase de problemas de confianza. Más adelante, el prota nos cuenta que todos en su clase detestan a Matsuzaki. Él es un profesor bastante estricto, que suele confiscar las cosas de los alumnos. Una vez le confiscó una figura de acción a un estudiante de pelo verde. Este, bastante enfadado, le escribió una carta falsa, y era de amor, haciéndose pasar por una estudiante. Nuestro prota es testigo de todo, y entra en la incertidumbre de si ayudar al profesor o no, porque después de todo, Matsuzaki siempre fue bueno con él. Al final el profesor se queda esperando a la estudiante, que le envió la carta, y el chico de pelo verde piensa que el profesor es un pervertido, y de repente la chica de la carta aparece, pero es nuestro prota, ya que podemos ver cómo cambia de apariencia a voluntad. Matsuzaki le cuenta que estuvo esperando porque no quería decirle que no podía estar con ella, debido a que él es un profesor y ella es una estudiante. El chico de pelo verde se da cuenta que estaba equivocado. Seguido de eso, el profesor le devuelve la figura de acción que le confiscó. En fin, mientras el prota estaba en su casa, aparece el padre de Ricky, el cual, recordemos, es un fantasma. Nuestro prota hace todo lo posible para ignorarlo, pero cuando el fantasma lo empezó a llevar colega, el prota no lo soportó y se teletransporta a una isla desierta. Pero para su mala suerte, el fantasma lo sigue hasta ahí. Abrumado, el prota hace un Genki-Dama y destruye la zona para deshacerse del espíritu. Aún así, el fantasma se regenera y el prota le pide ayuda a Rita, pero este le dice que solo un fantasma puede encargarse de otro fantasma. Es así que el prota usa una habilidad para separar su alma de su cuerpo, y ya siendo un fantasma, el prota le da un buen puñetazo al padre de Ricky. Cierto día, el prota consigue un anillo que anula la telepatía. Desde entonces experimenta el silencio total. La mala noticia es que ahora todos los humanos son como Ricky, ya que no puede leerles la mente. Aunque no está acostumbrado a vivir sin telepatía, sí hay algo que quiere hacer, y eso es ir al cine. Desde pequeño siempre le contaban el final de las películas antes de entrar, ya que él podía leer las mentes de las personas, y terminó aceptando que los spoilers son algo totalmente natural. Sin embargo, al estar rodeado de tanta gente, los pensamientos ajenos lo desbordaban y no le dejaban prestar atención a la película. Pero ahora con el anillo puede ir al cine sin problemas. Con lo que no contaba es que al llegar se encontraría con Kokomi en el asiento de al lado, y ella trajo a su hermano famoso con ella, y este se quita las gafas, y todos en la sala lo rodean para pedirle autógrafos. Nuestro prota queda envuelto en esta situación, y se dice a sí mismo que si tuviera telepatía esto no hubiese pasado, y así es como nuestro prota no pudo ver su película. F. Al día siguiente, Komoki se siente preocupada por lo que el prota podría pensar, ya que la vio con otro chico en la sala de cine, pero recordemos que era su hermano. Seguido de eso, el hermano de Kokomi visita la casa del prota, y cuando ambos están a solas, este le dice que está alejado de Kokomi, ya que el hombre adecuado para ella es él. Nuestro prota llama telepáticamente a Kokomi para que ella se haga cargo de esta situación, y ella discute con su hermano, y al final le dice que lo odia y que no lo volverá a hablar por metiche. Y mientras el prota caminaba por la ciudad, se vuelve a encontrar con el ilusionista. Este le pide que le ayude a hacer un truco de magia. Al principio nuestro prota se niega, pero el ilusionista menciona que dicho espectáculo es muy importante, ya que su ex esposa lo estará viendo, y la supuesta esposa del ilusionista
ilusionista es la madre de Ricky, cosa que realmente no tiene mucho sentido. Pero bueno, al final Ricky se ofrece como voluntario para realizar un truco mortal. El ilusionista, sabiendo que no tiene las capacidades adecuadas para hacerlo, decide cancelar el show. Las personas que pagaron la entrada se enfurecen y le dan una paliza. En una ocasión, el prota fue a una cafetería, en donde se encontró con Mera, la cual estaba trabajando ahí. Ella se sorprende y le tira la gelatina de café al suelo. El prota logra salvarla antes de que toque el suelo y luego se la come. Y minutos después, Mera regresa con 2 gelatinas de café y le pide al prota que no diga nada respecto a su trabajo, ya que ella es el sostén económico de su familia, y si la escuela se entera la obligarán a renunciar. Y nuestro prota promete no decir ni una palabra. Y de repente el profesor Matsuzaki aparece, y nuestro prota, para proteger el trabajo de su compañera, se quita una de las antenas y cambia la realidad para que se vea bien que los estudiantes trabajen. Y al día siguiente, todos en el salón quieren ir al karaoke, pero Mera no puede porque tiene que trabajar. Es así que todos deciden ir a la cafetería en donde ella trabaja para incluirla, incluidos el prota. Al enterarse que nuestro prota iría, Kokomi también se apunta, aunque al final todo se va al traste porque Ricky comenta que también quiere ir. Más adelante, el gato presuntuoso de la última vez aparece. Dicho gato anteriormente fue salvado por el prota. Sin embargo, el felino moredea la casa del prota para aprovecharse de su padre. Después nos enteramos que el gato está enamorado de una gatita del vecindario, y nuestro prota se transformó en un gato usando sus poderes y organiza un plan para ayudar al gato presuntuoso. Al final el plan sale mal, ya que nuestro prota fue un momento al baño y las cosas se descontrolaron, y la gatita se acabó enamorando del prota. Y desde entonces el prota no tiene a un gato merodeando su casa, sino que tiene ahora 2. Y poco tiempo después, conocemos a la madre de Sun, quien invita al prota y a Ricky a su casa. Sun no quiere porque su madre es muy estricta con sus amistades. De hecho, cuando conoce a Ricky y al prota, los pone a estudiar, ya que piensa que son unos vagos. Seguido de eso, le dice a Sun que tiene prohibido juntarse con ellos. Y nuestro prota, para ayudar a Sun, resuelve todas las tareas y le hace creer a su madre que son unos genios. De esta forma ella los acepta y Sun conserva a sus amigos. Cierto día, cuando el prota regresaba de la escuela, se topa con un niño, al cual se le escapó el globo. El prota usa sus poderes para recuperarlo. Desde entonces el niño lo confunde con un superhéroe y no se despega de él. Durante todo el resto del día, nuestro prota usa sus poderes y encuentra a la madre del niño y desaparece, rezando para que el pequeño crea que todo fue un sueño. Lamentablemente esa noche nuestro prota descubre que el niño es su vecino. En fin, mientras caminaban cada quien pensando en el prota, Kokomi y Chiyo se encuentran por casualidad. Ambas deciden ir a tomar algo para charlar. Que pin, que pan sale el tema de quién les gusta, y ninguna de las dos quiere decir que le gusta al prota. Sin embargo, ambas lo sospechan. A todo esto, el prota estaba en la mesa de al lado escuchando todo, y para evitar que ambas lo molesten, hace creer a Chiyo que Kokomi está enamorada de Ricky, y a su vez, hace creer a Kokomi que Chiyo está enamorada de Sun. De esa forma despeja las dudas de ambas. Al día siguiente, el viaje escolar a Okinawa llega. Chiyo, o Chiwo como sea, y Kokomi hacen lo imposible para quedar en el mismo grupo que el prota, y al final lo consiguen. Y esa misma noche, el hermano de Kokomi llega a la casa del prota para advertirle que él también irá a Okinawa, para evitar que el prota ponga manos sobre su hermana. Y al día siguiente, un tifón interrumpe el viaje, y por eso todos los estudiantes se quedan encerrados en el aeropuerto. Pero nuestro prota usa sus poderes y consigue detener el tifón, y de esa forma el viaje renauda. Y mientras viajaban hasta Okinawa, el avión comienza a fallar, y todo parece apuntar a que se va a estrellar. Y nuestro prota usa sus poderes para evitar una desgracia, ya que en Okinawa, Chiwo y Kokomi quieren jugar al uno con el prota, y por eso lo van a buscar. Nuestro prota se adelantó a eso, y se fue a dormir a la playa, ya que no le gusta el uno. Y unos minutos después, Kokomi encuentra al prota durmiendo, y le quita una de sus antenas. Y cuando el prota se despierta, Reite le pregunta qué hizo con el hotel, ya que de la nada desapareció. Luego nuestro prota regresa al hotel antes de que alguien se percate. Por otro lado, Kokomi desapareció. El prota usa sus poderes para encontrarla, y en ese preciso momento ella estaba siendo atacada por un oso, pero nuestro prota lo derrotó dejando en evidencia sus poderes. Kokomi de inmediato piensa que todo es un sueño, y al día siguiente, todos los estudiantes van a la playa, y la mayoría de ellos se emociona al ver el traje de baño de Kokomi. Chiwo por su parte esperaba el mismo trato, pero no lo recibió. Estando en la playa, unos sujetos bronceados intentaron ligar con Kokomi. En ese momento, Chiwo intenta protegerla, y seguido de eso los tipos bronceados la insultan, y de repente aparece Sun y golpea a uno de ellos, aunque este ni se mutó. Nuestro prota al final usa sus poderes para espantarlos y le da todo el crédito a Sun. De esta forma Chiyo queda enamorada de este. Más tarde, nuestro prota se entera que hay un postre de café especial en Okinawa y quiere ir a probarlo, pero en el camino se encuentra con el hermano pervertido de Kokomi, quien lo hace perder el tiempo. Cuando llega al local en donde vendían los postres, se entera que no hay más, pero para su buena fortuna, los amigos del prota ordenaron el helado que él quería antes de que se acabara, y cada uno le da un poco. Luego del viaje a Okinawa,
un nuevo estudiante llamado Aren se transfiere a la escuela y casualmente ahora es compañero del prota. Este chico antes fue un ex delincuente, tenía el cabello largo y era el líder de su propia pandilla. No obstante, se cansó de dicha vida y ahora quiere ser un estudiante común y corriente. Lo primero que intenta es hablar con el prota y luego de mucha charla nuestro prota lo espanta, poniendo una cara algo desagradable. Aren no se rinde y sigue buscando amigos. Primero conoció a Riki, luego a Sun y seguido de eso a Kokomi y por último a Jairo. Este último fue quien le cayó mejor. Aren termina malinterpretando las cosas cuando ve a todas las personas que conoció rodeando al prota y llega a la conclusión de que el líder es el prota. El festival escolar llega y la clase del prota decide hacer una exposición de rocas con formas extrañas y de repente aparece Reita, quien forma una banda para lucirse, aunque ninguno de sus integrantes sabe tocar un instrumento y mucho menos cantar. En contraparte, nuestro prota domina todo lo que toca. Es por eso que Reita le pide que les enseñe a tocar y nuestro prota les enseña y se va. Gente, antes de seguir, si están escuchando tambores es porque es Semana Santa y bueno, hay que subir vídeo igualmente, hay que trabajar, así que lo siento por el ruido y sigamos con el vídeo, que seguramente se va a acabar al final. Van a parar los tambores, no el vídeo. Y todos los miembros de la banda empiezan a confiarse, ya que de repente empezaron a tocar muy bien y por eso dejaron de practicar. Seguido de eso nos enteramos que el prota no les enseñó nada, solo les cambió su percepción, haciendo que crean que tocan bien, cuando en realidad hacen más ruido que otra cosa. Y durante el festival, Riki le quita las gafas a nuestro prota. Este de inmediato se tapa los ojos, ya que él usa gafas para evitar transformar a las personas en piedra. Y Riki no fue la excepción, ya que también lo convirtió en una estatua de roca. Seguido de eso, nuestro prota llevó la estatua al salón de clases, en donde todos creyeron que fue él quien creó esta estatua. Y gracias a eso, la clase del prota ganó el premio a mejor atracción. Unas horas después, nuestro prota vuelve a la normalidad y junto a Suni, el prota, se dirigen a la fiesta post-festival, aunque tardan varias horas en llegar. Esto debido a que el prota no quería ir. Es por eso que le dejó la tarea de guiarlos a Sun, el cual se orienta fatal. De hecho, casi se meten a la guarida de los Yakuza, pero al final no pasó, ya que nuestro prota usó su teletransportación para llevarlos al restaurante. Al día siguiente, el hermano de Kokomi vuelve a la casa del prota para decirle nuevamente que no se acerque a ella. Y nuestro prota lo único que quiere es que el puto hermano salga de su puta casa y le deje en paz. En fin, en la escuela, nuestro prota le cuenta a Kokomi que su hermano fue a verlo y ella se disculpa y por eso invita al prota a una cita. Él quería rechazarla, pero cuando leyó su mente se enteró que ella se deprimiría bastante si eso no pasaba, así que aceptó salir con ella, pero en otra ciudad. Ambos pasan el día juntos y lo primero que hacen es ir a una pastelería. Ahí el prota la pasa relativamente bien y de repente el prota se percata que el hermano de Kokomi está cerca y no quiere encontrarse con él bajo ningún concepto. Es por eso que ambos van a un centro de videojuegos. El plan del prota es humillar a Kokomi en cada uno de ellos para que ella lo odie, y cuando parecía que el prota alcanzó su objetivo, ocurre algo inesperado. El hermano de Kokomi lo encuentra y los comienza a perseguir. Nuestros protas se ocultan en una habitación de fotos, en donde Kokomi está muy apenada, ya que nuestro prota le tomó de la mano. De esta forma los esfuerzos de disgustarla se esfumaron. Seguido de eso ambos se toman una foto juntos. Pero bueno, llega Año Nuevo y Kokomi está muy preocupada porque el prota no respondió su carta. Ella piensa que le está tardando porque le da pena darle una. Aún así, ella está preocupada por la respuesta. Mientras tanto, nuestro prota está a unos metros de la casa de ella, dudando en si darle la carta de Año Nuevo o no. Y cierto día, Sun comienza a sospechar de que Aren no es lo que aparenta. Este debido a que lo vio derrotar a unos delincuentes. Sus dudas aumentan cuando observa que Aren tiene un físico de delincuente. Desde entonces, Sun tiene la hipótesis de que Aren era un pandillero en el pasado. Y esa misma tarde, unos bravucones de pacotilla quieren robarle el dinero al prota y a Sun. Y de repente aparece Aren y les da una paliza, dejando en evidencia que antes fue un delincuente. Luego Sun le confiesa a Aren que él ya sabía sobre su pasado y no le importaba. Y a partir de entonces ambos son amigos. Más adelante, Kokomi visita al prota, pero se pone tan nerviosa que termina tocando el timbre del vecino. En ese momento, ella conoce al pequeño Yuta y luego Kokomi entra a la casa del prota. Y no es la única porque Yuta también lo hace y los tres pasan un rato juntos, pero sin embargo, Kokomi empieza a molestarse con el niño, ya que este no puede apreciar su belleza, sin mencionar que la trata con indiferencia. Nuestro prota no interviene mucho y deja que Yuta espante a Kokomi. Esta última, bastante molesta, decide irse de la casa del prota y en ese preciso momento, Yuta observa en la televisión que un personaje de su serie favorita se parece bastante a Kokomi y desde entonces el pequeño no se despega de ella. Y en una ocasión, el gato de la otra vez regresó, pero el muy tonto casi muere ahogado por comer un pedazo de plástico. Es por eso que el prota se vuelve pequeño y se mete en la boca del gato y le retira el plástico de la tráquea. Ahora nuestro prota tiene que esperar para regresar a su tamaño original y mientras esperaba va al baño y en ese momento se topa con una cucaracha bastante grande. A ver, era bastante normal, pero para el prota era gigante porque era enano. Es entonces que el prota siente un terror indescriptible y de repente el gato salva la situación aplastando el insecto. Es por eso que el prota lo acaricia como muestra de agradecimiento. Recordemos que dicho gato intentó agradar al prota, aunque hasta el momento no había tenido éxito. Y poco tiempo después, el prota visita a sus abuelos maternos y ahí conocemos al abuelo Tsundere. El primero los trata mal, pero después se arrepiente, ya que en realidad desea que su hija y su nieto lo visiten siempre, aunque detesta con su alma a su yerno. Bueno, el caso es que el prota pasará varios días con sus abuelos y al final, los padres del prota les revelan que él tiene poderes psíquicos y ellos se quedan boquiabiertos, pero después de ver cómo el prota hacía gala de sus habilidades, se la creen. Además, el abuelo Tsundere siempre
siempre se dio cuenta que su nieto siempre pudo leer sus pensamientos. En fin, estando en la escuela, el prota se da cuenta que Rita se volvió bastante popular de repente. Este le cuenta que fue gracias a que se dejó poseer por varios espíritus, pero nuestro prota se preocupa porque cree que dichos espíritus están tramando algo. Con eso en mente, el prota se transforma en una chica y se infiltra en el harem de Rita. Y unos minutos después, Rita descubre que al ser poseído, poco a poco el fantasma se adueña de su cuerpo. De hecho, uno de sus espíritus lo hace actuar de manera bastante extraña frente a las chicas. De esta forma, el harem de Rita se disuelve. Nuestro prota, el cual está todavía transformado en mujer, se deshace de los espíritus. En fin, en una ocasión, al prota se le rompió una de las antenas, y para que el mundo no cayera en caos, sus padres llamaron a Kusuke, el hermano mayor del prota, para que arregle el problema creando otro aparato. Por su parte, el prota no quiere pedirle ayuda porque lo detesta, pero no tiene opción. Después descubrimos que ambos se caen mal mutuamente, y al día siguiente, toda la familia viaja a Londres para visitar a Kusuke en la Universidad de Cambridge, porque parece que el hermano del prota es un genio. Y cuando la familia se reúne, nos enteramos que Kusuke ya no detesta a su hermano, todo lo contrario, parece que cambió. De hecho, le arregló la antena al prota de inmediato. Bueno, el caso es que Kusuke siente celos por el prota, porque pese a su increíble inteligencia, no puede competir contra el prota. Es más, él fue quien creó las antenas para debilitar las habilidades psíquicas del prota. Luego de esto, el prota se entera que no puede leer la mente a su hermano por el aparato que le puso en la cabeza, el cual es un aparato que cancela la telepatía, que él mismo inventó. Luego ambos juegan al escondite por toda la ciudad, y como siempre el prota ganó. Y esa misma noche, descubrimos que Kusuke es un masoquista, que adora perder contra el prota. Es por eso que nunca se da por vencido, y sigue desafiándolo a pesar de haber perdido más de 4000 veces. En fin, las vacaciones llegaron, y el prota busca la manera de evitar a sus amigos, para no tener que salir con ellos durante estas fechas. Lamentablemente todo le sale mal, porque su agenda se llenó de planes con sus amigos, y primero acompaña a Hiro a un lugar para aprender a jugar tenis. Después acompaña a Mera a un laboratorio, en donde les pagan por experimentar con ellos. Pero las cosas no terminan ahí, porque también acompaña a Sun y a Aren a sacar una licencia para motociclistas. Por cierto, el prota también consiguió la suya. De esa forma el tiempo pasa, y el último día de vacaciones llega. Ese día el prota tiene una cita en un parque de diversión con Kokomi, aunque claro, él no quería saber nada al respecto, y por eso trajo con él a Yuta, para joder el ambiente a propósito. Y bueno, al final Yuta no quiere subirse a ninguna atracción. Lo único que quiere es ver un show de superhéroes de su serie favorita, la cual casualmente se realizó en el parque de atracciones. Es así que la cita soñada de Kokomi se arruinó, pero ocurre algo inesperado. Los actores del espectáculo hicieron partícipe a Kokomi. Ahora ella es la damisela en apuros, y nuestro prota es provisionado por todos los espectadores para que él la salve. De esa forma el prota se sube al escenario y rescata a Kokomi, y al final Kokomi piensa que esta cita fue totalmente un éxito. Y bueno, mientras el prota estaba en la escuela, un niño millonario se transfirió, y esta persona quiere conquistar a Kokomi, pero ella lo rechaza diciéndole que está enamorada de otra persona, y al final el millonario acepta la derrota, pero poco tiempo después usa sus influencias para molestar a los amigos de Kokomi, y nuestro prota decide intervenir, y esa misma noche le da una lección al millonario. Unos días después, el prota se entera que el ilusionista de la otra vez ahora es bastante famoso, y él mismo recibe una invitación de su parte para ir a ver su nuevo show. Y cuando el prota va al teatro, descubre que el ilusionista ahora hace comedia, debido a que no tiene talento para la magia, y desde entonces comenzó a tener popularidad. En una ocasión, Chibo se pone muy gorda, y cuando se da cuenta de esto decide hacer ejercicio, y nuestro prota se da cuenta que ella se la pasa pensando en comida, y por ende descuida su dieta. Es por eso que el prota le hace un control mental, para que ella tenga visiones con Sun, el cual la maltrata para que ella baje de peso, obviamente todo dentro de la mente de ella, y al final, Chibo consigue unos abdominales brutales, pero debido a las visiones que tuvo, despertó un lado masoquista. De hecho, cuando se encuentra con Sun, se arrodilla ante él, y más adelante, los amigos del prota se reúnen en secreto para hacerle una fiesta de cumpleaños. Como bien sabemos, el prota no puede sorprenderse, porque puede leer las mentes de las personas. Sin embargo, en esta ocasión le llama la atención que sus amigos intenten hacer una fiesta, porque para su cumpleaños faltan unos meses aún. Nuestro prota quiere avisarle que tienen la fecha mal, sin embargo, no se atreve, porque para entonces sus amigos se hicieron demasiados preparativos, y al día siguiente, todos los personajes van a la casa del prota para hacerle una sorpresa, y funciona. Este se sorprende, aunque claro, quien les abrió no fue nuestro prota, sino su padre, pero el prota cambió la percepción de todos para que crean que se trata de él, y la fiesta continúa dentro de la casa del prota. Nuestro prota le pide a su padre que se haga pasar por él durante la celebración, ya que no quiere arruinar el ambiente, y luego de varias horas, su padre le dice que baje a verlos, porque después de todo ellos fueron a verlo a él. Con eso en mente, el prota se reúne con sus amigos, y celebra su fiesta de cumpleaños adelantada. En fin, la vida diaria de nuestro prota continúa como siempre. Luego de desayunar, nuestro prota va a la escuela, y cuando el prota entra al salón de clases, todos sus conocidos lo rodean para preguntarle cosas. Vamos, un día normal como siempre. Y la Navidad llegó una vez más. Ahora que me lo pregunto, ya hubo muchos capítulos navideños. ¿Cuántos años transcurrieron? Bueno, la serie no lo explica. Bueno, ¿a qué le importa? El caso es que nuestro prota quiere pasar la Navidad solo y tranquilo. Es por eso que se oculta en el parque para que nadie lo joda. Con la intención de saber si todo va a salir como él quiere, usa sus poderes psíquicos para vigilar a Sun, el cual se estaba dirigiendo a su casa.
casa. De inmediato nuestro prota usa sus poderes para manipularlo, que cambia de dirección. Y para mala suerte del prota, Sun se encuentra con Ricky, el cual acababa de comprar un pastel. Y a pocos segundos sugiere ir a la casa del prota para celebrar la Navidad. Y luego aparece Kokomi, la cual se emociona al saber que Sun y Ricky planean hacer una fiesta de Navidad en casa del prota. Y bueno, nuestro prota no pudo hacer nada para evitar su destino. Es así que pasa la Navidad con ellos. Luego de la Navidad llega Año Nuevo, y nuestro prota está feliz, ya que sus padres salieron y lo dejaron solo en casa. Además, ninguno de sus amigos está cerca para molestarlo. Es entonces que nuestro prota se sienta enfrente de la televisión para disfrutar de la única cosa que lo relaja. Tristemente para él, tanto sus padres como sus amigos aparecen en la televisión haciendo boberías. Es así que nuestro prota decide apagar la televisión y hacer otra cosa. En fin, cierto día una pastelería abrió en la ciudad. Debido a la alta demanda, el local puso una política en la que solo atenderán a mujeres. Como bien sabemos, nuestro prota es un fanático de los dulces y por eso usa sus poderes para convertirse en mujer. El caso es que cuando nuestro prota entra en la tienda, transformado en mujer, se encuentra con Kokomi, Mera y Chiyo. Bueno, Chiwo. Te lo juro que para los nombres soy una mierda. En fin. Las tres comparten mesa con el prota y nuestro prota está seguro de que no lo reconocerán, ya que, bueno, cambió de género. Sin embargo, cuando el prota comienza a comer, Kokomi menciona que devora los pasteles como su amigo Saiki. Afortunadamente para nuestro prota, no lo descubre, ya que Chiwo cambió de tema. Y ella misma le pregunta a Kokomi si logró avanzar con el prota. Kokomi le cuenta que pasó la Navidad con él y sus amigos. Y unos minutos después, el prota, el cual sigue transformado en chica, comienza a sentirse incómodo y decide irse antes de ser descubierto. Sin embargo, se tropieza con su mochila y deja caer sus cuadernos de la escuela. Y cuando Kokomi los revisa, se da cuenta que dichos cuadernos pertenecen al prota. Y para fortuna del prota, las tres jóvenes piensan que ella es la hermana del prota. Bien loco, ¿no? Ni sentido tiene esto. Pero bueno, el aniversario de los padres del prota llega. Y como es de costumbre, el prota es obligado a escuchar la historia de cómo se conocieron. Y nuestro prota está cansado de oír lo mismo cada año. Es por eso que se va a dormir sin escuchar una palabra. Cuando se despierta se da cuenta que viajó 20 años al pasado. Esto lo confirma cuando va a una librería y se da cuenta que la Shonen Jump, ¿vale? Shonen Jump está en su época dorada. Pero la cuestión es que nuestro prota mete la pata hasta el fondo y provoca que sus padres no se conozcan. Y para empeorar la situación, se encontró con el padre de Ricky, el cual es idéntico a Ricky. Junto al padre de Ricky, el prota busca la forma de que sus padres se conozcan, porque de lo contrario él no nacerá. Al final nuestro prota consigue que sus padres se enamoren y con el problema resuelto regresa al presente. Y aquí empiezan los problemas, ya que al parecer nuestro prota con un solo pequeño cambio provocó que en el presente su hermano mayor Kusuke provoque una guerra nuclear. Al mismo tiempo se encuentra con Rita, el cual tiene una apariencia típicamente apocalíptica. Cuestión que Rita le explique la situación al prota. Inmediatamente nuestro prota va a buscar a Kusuke. Cuando los dos hermanos se encuentran, Kusuke se pone muy feliz y le dice que está contento de verlo. El prota se saca de onda. Le pregunta a Kusuke por qué inició la Tercera Guerra Mundial. Espera, esto no está grabado Pero el anime no es de 2022, ¿no? ¿Verdad? No me jodas, Joder. Y Kusuke le dice que creó una máquina del tiempo. Como es de imaginar, nuestro prota usa dicha máquina para regresar al momento donde sus padres le estaban contando la historia de cómo se conocieron. Y cuando el prota regresa a su línea del tiempo, esta vez decide escuchar con atención la historia de sus padres. Al día siguiente, Metori, el niño rico de la escuela, o sea el multimillonario, falta a clase debido a unas complicaciones. Como es de suponer, los encargados de llevarle su tarea son el prota y sus amigos. Cuando llegan a la mansión de Metori, este intenta demostrarles que él vive en un mundo completamente diferente. Primero les muestra unas estatuas romanas, luego les señala unos cuadros raros y por último presume a su tigre mascota. Literalmente un tigre de mascota. What the fuck. Prefiero un león. La verdad, ninguna de estas cosas impresionaron al prota y a sus amigos. Para colmo, su tigre mascota se lleva bastante bien con Ricky y a él todavía le gruñe. Enfurecido por su fracaso, Metori vuelve a invitar al prota y compañía a su casa. En esta ocasión, Metori preparó el terreno para impresionarlos y cada uno de los camaradas del prota cae rendido ante los lujos de Metori, claramente excepto el prota. Pero al final nuestro prota también termina cayendo, ya que Metori le preparó un buffet de postres solo para él. Es así que el prota y compañía la pasan re bien en la casa del millonario y debido a eso, nuestro prota y compañía le dan las gracias y Metori se queda algo confundido, ya que su plan era presumir su estilo de vida. Sin embargo, se siente bastante feliz de haberlos hecho pasar un buen rato. Más adelante, nuevos estudiantes de primer año ingresan a la escuela, entre ellos una joven muy bonita llamada Imo. Todos los hombres de la academia se sienten atraídos por ella, debido a su belleza. Cuando nuestro prota la ve, menciona que es más linda literalmente que Kokomi. Y durante el transcurso del día, Imo se la pasa pensando que ella es la chica más guapa del lugar, y que todo el mundo gira a su alrededor. Sin embargo, esa imagen se desvanece, cuando se entera de que existe una chica en la escuela mucho más guapa que ella, llamada Kokomi. Eventualmente, Imo se encuentra cara a cara con Kokomi,
Es entonces que la jovencita confirma que es verdad, Kokomi es más guapa que ella. Y el golpe final a su ego es cuando descubre que Kokomi no usa maquillaje. En cambio, Imu pasa una hora del día maquillándose. Con todo lo anterior en mente, Imu se da por vencida y acepta que Kokomi es más hermosa que ella. Bueno, la primavera está a flor de piel y nuestro prota comienza a sufrir alergias. Él no suele enfermarse, principalmente porque cuando se resfría o contrae algún virus, él aumenta su temperatura corporal a voluntad para eliminarlos. Sin embargo, las alergias son diferentes, ya que son provocadas por el polen. Y aun con todos sus poderes, el prota no puede eliminar todo el polen del aire. Es así que nuestro prota se pasa todo el día estornudando. Y la verdad, después no pasa nada interesante, así que pasemos a lo siguiente. Regresando al tema de Imu, al parecer un chico bastante apuesto se le declaró. La joven cree que esta persona es bastante aburrida, pero aún así ella quiere salir con él, principalmente para matar el aburrimiento. De repente, el chico se queda como tonto viendo a Kokomi, y ese simple hecho enfurece a Imu, y por eso manda la mierda al chico. Imu siente bastante celos de Kokomi, ya que todo el mundo cree que ella es más linda, cosa que Imu no puede soportar. Y unos minutos después, Imu se reúne con Kokomi. Ambas hablan un poco sobre cosas sin importancia, hasta que se ponen a hablar de amor. Es entonces que Imu descubre que Kokomi está enamorada del prota, y con la intención de derrotar a Kokomi en algo, Imu se propone convertir al prota en su novio, y al mismo tiempo, el prota es consciente del plan de Imu. De hecho, él quiere seguir el juego para que Kokomi le deje tranquilo. Además, él es consciente que luego de conseguir lo que quiere, Imu lo abandonará, y eso es lo que el prota desea. Ya sabemos que el prota le gusta estar solo y que nadie le rompa los cojones. Bueno, la cuestión es que Imu se encuentra cara a cara con el prota, y le pregunta si ella es más guapa que Kokomi, y nuestro prota le dice que sí. Y luego de recibir ese elogio, Imu se enamora del prota, y debido a los nervios, huye del lugar. La verdad, nuestro prota no entiende cómo las cosas terminan así. Ahora las dos chicas más guapas de la escuela están enamoradas de él. Bueno, cierto día, mientras nuestro prota caminaba por su vecindario, nos cuenta que él tiene la habilidad de escuchar los pensamientos de los animales, y que esa cualidad no es para nada agradable, ya que hay animales bastante extraños. Seguido de eso, nos cuenta que el perro adorable que está paseando cerca de ahí es un psicópata, que pasa su tiempo pensando en matar a sus dueños. Y unos minutos después, nuestro prota se topa con un hámster perdido. Dicho hámster es un cabroncete, por así decirlo, que trata con desprecio a nuestro prota. Como es de suponer, nuestro prota se va, y de inmediato el hámster cambia su actitud y se disculpa. Seguido de eso, le pide ayuda a nuestro prota para regresar a su hogar, y de repente un gato aparece y ofrece guiar al hámster a su hogar. Bueno, cuando el pequeño animalito llega a su casa, se da cuenta que su dueño lo cambió por otro hámster. Ese mismo día, nuestro prota lleva al animalito a la escuela para buscarle un nuevo dueño. Primero se lo regala a Airo, pero este obliga al hámster a hacer ejercicio, y obviamente el hámster no quiere quedarse ahí. Y poco después, el prota le regala al hámster a Sun, pero este le quiere diseccionar. Como es de suponer, el animalito vuelve a manos del prota, y al final, el prota entrega al hámster a Ricky. Al principio, el hámster pensó que le iba a tratar bastante mal, pero nuestro Ricky una vez tuvo un hámster y así que sabe cuidar bastante bien de hámsters. Es así que este pobre hámster encontró un nuevo hogar y se termina encariñando con Ricky. Posteriormente, Metori invita a nuestro prota y compañía a un viaje en su yate privado para todo el fin de semana, pero con la condición de que traigan con ellos a Kokomi. Y como siempre, nuestro prota no quiere ir, pero se ve arrastrado por sus amigos. Y mientras viajaban en el barco, ocurre un accidente y todos quedan varados en una isla desierta. Luego nuestro prota nos cuenta lo que ocurrió la noche anterior, y al parecer mientras el prota estaba a bordo del barco, se empezó a marear. Tan mal se sentía que se tuvo que acostar, y Kokomi se ofreció a cuidarlo. Y mientras los dos jóvenes estaban solos, ella le quitó a nuestro prota una de sus antenas, lo que ocasionó un desastre natural y también el hundimiento del barco. Afortunadamente, nuestro prota se despertó a tiempo y les salvó la vida a todos. Seguido de eso, los llevó a la isla más cercana. A ver, pudo llevarlos de vuelta a Japón, pero en ese momento nuestro prota aún se sentía bastante mal. Pero bueno, los personajes pasan varios días en la isla y nuestro prota se pasa el tiempo pensando cómo llevar a sus amigos de vuelta a Japón sin que sea demasiado antinatural o sobrehumano o lo que sea. Recordemos que nadie, a excepción de sus familiares y Rita, conoce que el prota tiene poderes psíquicos. Cabe resaltar que el prota durante la noche se teletransporta a su casa y cuando amanece vuelve a la isla, y poco a poco todos comienzan a perder la cordura, en especial Sun y Mera. Por un lado, el albino quiere comenzar una matanza para decidir quién será el líder del grupo, y por otro lado Mera se convirtió en una cazadora al puro estilo de la prehistoria. La verdad, todos se quedan de piedra al verlos en ese estado, ya que después de todo solo pasaron 2 días, y unos minutos después, los jóvenes descubren que Mera se comió todos los alimentos, pero afortunadamente, cuando nuestro prota fue a su casa, también pasó por la tienda para comprar víveres, aunque gastó todos sus ahorros para hacerlo. Y con el tema de la comida, resultó que los jóvenes tienen la idea de crear una balsa. Es así que pasan todo el día construyéndola. Y esa noche nos enteramos que Metori no ha comido nada en 2 días y se niega a alimentarse, debido a que se siente culpable por lo ocurrido, ya que él fue quien los invitó a viajar en su yate. Por suerte, Sun y Are le dicen que deje de preocuparse por eso, ya que nadie lo culpa. Es así que Metori decide comer después de tanto tiempo. Al día siguiente, los jóvenes se ponen a discutir para decidir quiénes irán en la balsa y quiénes se quedarán en la isla, porque sería peligroso que todos se subieran al mismo tiempo. El caso es que luego de mucho discutir, quienes se quedarán en
la isla serán nuestro prota, Kokomi, Sun y Chiwo, y el resto se irá en la balsa. Aunque cuando terminan de construir la balsa ya no sirve para nada, ya que nuestro prota creó una réplica exacta de esta isla, y luego de eso los teletransportó a todos a dicha isla mientras dormían. Y la nueva isla, por cierto, está cerca de Japón. Es así que al poco tiempo un escuadrón de rescate apareció para salvarlos. Y luego de lo ocurrido en la isla, todos los medios de comunicación comenzaron a cubrir la historia. Nuestro prota dio muchas entrevistas, y sus compañeros de clases comenzaron a preguntarle cosas sobre lo que sucedió. Afortunadamente Matori usó las influencias de su familia para evitar que los canales de noticias revelen la identidad del prota y compañía. Sin embargo, todos en la escuela conocen la historia, es por eso que le preguntan al respecto. Para colmo, el diario escolar se la pasa publicando artículos sobre lo que pasó en la isla, mencionando el nombre de los involucrados y rumores sobre lo que ocurrió en dicho lugar. Y la responsable de todo es Manako, la presidenta del diario escolar, y ella quiere saber qué pasó mientras el prota y compañía estaban en ese lugar. Y nuestro prota le cuenta todo. Sin embargo, Manako no se queda satisfecha, ya que no le parece interesante la historia. Con eso en mente, ella le pide al prota que le dé una foto cochina de Kokomi, y nuestro prota le dice que no tiene ninguna fotografía de ella, y también diciendo que no tenían una cámara en la isla. Y Manako regaña al prota por no aprovechar la oportunidad de tomarle unas fotografías comprometedoras a Kokomi. Pero bueno, al día siguiente, el diario escolar publica un artículo en donde afirman que el prota le tomó una foto cochina a Kokomi durante el naufragio. Sin embargo, Kokomi desmiente la noticia. De esa forma, los rumores desaparecen. Bueno, se vuelven menos. No obstante, el diario escolar no se da por vencido. Ellos quieren literalmente fabricar una fotografía falsa en donde Kokomi está haciendo caca, aunque al final les salió el tiro por la culata, ya que sin darse cuenta publicaron las fotos sin editar, y todo el mundo vio que el periódico escolar inventó noticias falsas. Cierto día, una guerrero con poderes para adivinar la fortuna se transfiere a la escuela del prota. Ella se llama Miko. Cuando ella revela que puede ver la fortuna, Chiwo le pregunta cuántas posibilidades hay de que salga con el chico que le gusta. Miko le dice que hay solo un 2% de compatibilidad. Más adelante, Mira le pregunta sobre el paradero de su padre, y Miko de inmediato hace un extraño ritual, y el que Mira dice que su padre se encuentra en Puerto Rico. Es así que Mira se va al trabajo para reunir el dinero necesario para viajar al Caribe. A todo esto, nuestro prota observa con atención a la nueva estudiante, y se dio cuenta que sus poderes realmente son reales. Pero para su mala suerte, ella comenta que se transfirió para encontrar a su alma gemela, la cual según su fortuna, tiene pelo rosa, poderes alucinantes y una aura que destaca fácilmente, agregando además que ella puede ver el aura de las personas. Nuestro prota al escuchar eso, trata de evitar a toda costa que la joven se acerque o siquiera lo vea, ya que él no quiere más molestias en su vida. Suficiente que tiene con Kokomi y Yumi. Bueno, la cuestión es que para evitar ser descubierto, nuestro prota falta a las clases. Mientras tanto, Miko se pasa el día buscando su alma gemela. Entre tantas personas se sorprende al ver el aura de Kokomi, el cual es inmensa y parece la de un ángel. Y luego de mucho pensar, nuestro prota llega a la conclusión de que su aura es tan grande que cubre toda la escuela. Por ende, Miko no puede verla. Es así que el prota decide no hacer nada y continuar su vida normal, ya que Miko no podrá ver su obra, a no ser de que esté a varios kilómetros de distancia. Y cierto día, el prota descubre que su vecino Yuta está siendo intimidado y que se encuentra muy triste debido a eso. Al día siguiente, mientras nuestro prota regresaba de la escuela, es testigo de cómo unos niños más grandes que Yuta lo quieren golpear. Es así que el prota, para ayudarlo, se convierte en un niño. Y luego de espantar a los barbacones, nuestro prota conversa con Yuta. Este le cuenta que insulta a esos niños para entretener, ya que quiere ser igual de fuerte que su superhéroe favorito. Y unos minutos después, aquellos niños regresan, y esta vez nuestro prota se deja golpear. Y nuestro prota le dice a Yuta que se disculpe con ellos por insultarlos. Y todo termina cuando Yuta pide perdón. Y esa misma tarde, Yuta quiere regalarle su tesoro más preciado al prota, como muestra de agradecimiento. Es así que Yuta saca sus saltamontes de su bolsillo. Como es de suponer, nuestro prota se va corriendo, ya que recordemos que tiene mucho miedo a los insectos. Por su parte, Miko sigue buscando a su alma gemela, pero aún no logra encontrarlo. Y mientras ella estaba en la azotea, pensando todas las posibles razones de por qué aún no encontró a su alma gemela, apareció Chiwo, la cual comenta que quizás la persona que busca tiene una aura tan grande que es imposible verla, a no ser de que esté a una gran distancia. Al escuchar eso, nuestro prota se preocupa bastante y decide quedarse cerca de Miko Chiwo para estar al tanto de todo. Y mientras hablaban, Miko se dio cuenta que Chiwo tiene una suerte terrible, tan terrible que posiblemente sufra un accidente mortal. Y a los pocos minutos, la jovencita se cae desde la azotea, pero afortunadamente nuestro prota logra salvarla. Es así que el prota le confesó a Miko que él tiene poderes psíquicos, y para demostrarlo, usa sus poderes y dobla una cuchara con su telequinesis. El caso es que Miko se lo cree, y mientras las dos chicas volvían a casa, Miko se dio cuenta que la muerte de Chiwo era inminente, y por eso decide acompañarla para que llegue segura a su casa. Y debido a una sucesión de hechos bastante desafortunados, un camión atropelló a Chiwo. Afortunadamente, nuestro prota nuevamente usa sus poderes para salvarla. Al ver todo esto, Miko está segura de que el prota es la persona que ha estado buscando durante todo este tiempo, y se enamora de inmediato de él. Y como es de suponer, nuestro prota no está contento de por fin tener un harem. Cierto día, la familia del prota se reúne en la casa de los abuelos. En dicha reunión, Kusuke comenta que ya se graduó de la universidad y ahora quiere vivir en la casa de sus abuelos. Y una semana después de que Kusuke se mudara al pueblo rural, o sea, el lugar donde viven sus abuelos, nuestro prota le lleva una bolsa. Y cuando el prota llega
llega al pueblo, se da cuenta que todos los vejestorios del lugar tienen aparatos de última generación. Y como es de suponer, el responsable de todo es Kusuke. Es más, también fabricó un traje de poder a su abuelo. Y al parecer Kusuke tiene las mejores de las intenciones. Y nada más alejado de la realidad, más adelante, el abuelo sin querer tira la bolsa que nuestro prota le trajo a Kusuke. En ella hay unos documentos, en donde se explica que Kusuke creó el traje de poder y esos artefactos electrónicos de última generación, con el único propósito de destruir al prota. Ya sabemos que Kusuke tiene celos. Al ser descubierto, él se disculpa y le quita el traje de poder a su abuelo y se va corriendo. En fin, en una ocasión, Ricky recibe una supuesta carta de amor. Cuando Sun se entera no la puede creer e incluso vomita. Por su parte, nuestro prota se sorprende tanto que pone una cara répida. Mientras tanto, Ricky dice que la rechazará, ya que a él le gustan otro tipo de mujeres. Segundos después, Hiro y Aren se unen a la conversación. Al enterarse de la noticia, ambos ponen la misma cara que el prota, más o menos. Y durante ese lapso de tiempo, Ricky comenta que quizás acepta a la chica para entretenerse. Y al final, la carta no era una confesión, sino que la chica era la asistente del club de béisbol y quiere reclutar a Ricky. Al enterarse de eso, todos ponen una cara de sorpresa gigante. Pero bueno, más adelante, nuestro prota recibe la visita de dos personas. Una de ellas Kokomi y la otra Kusuke. Y poco tiempo después, los tres van a un templo para comprar amuletos y unas vainas. Y mientras los tres caminaban, tanto el prota como Kokomi querían estar solos. Por primera vez los dos coincidían en algo. Sí, querían deshacerse del pobre Kusuke. Y unos minutos después, Kusuke les pregunta si están saliendo. Kokomi se pone muy nerviosa y le dice que no. Es entonces que Kusuke le dice al prota que ella no merece ser su novia, puesto que ambos pertenecen a un mundo completamente diferente. Sintiéndose humillada, Kokomi usa su belleza y comienza a llorar con la intención de que todos los hombres del lugar se enojen y ataquen a Kusuke. Es así que Kusuke es obligado a huir en un puto helicóptero. Más adelante, Umi intenta confesar sus sentimientos hacia el prota. Consciente de esto, el prota le pide ayuda a Miko. Le pide que finja ser su novia enfrente de Umi. El caso es que Umi los ve y después de muchas cosas, Umi se da cuenta que no siente celos y se da cuenta que no está enamorada del prota, sino que está enamorada de Kokomi. Es así que Umi y Kokomi se vuelven súper amigas, pero la jovencita no quiere que Kokomi salga con el prota, porque a sus ojos el prota es un mujeriego que hace cosas indebidas. Con eso en mente, Umi organiza una fiesta en el karaoke para que Kokomi conozca a chicos nuevos, con los que salir en lugar del prota. Bueno, la cuestión es que el prota intenta aprovechar la situación para deshacerse de Kokomi de una buena vez. Sin embargo, cuando el prota lee la mente de Kokomi, se da cuenta que ella sigue pensando en él, y ella piensa que le gustaría que el prota estuviera en la fiesta. Debido a eso, nuestro prota decide deshacerse de los tres chicos que estaban en la fiesta con Kokomi, comentando que no se las entregará. Wow. Más adelante en la escuela, conocemos a Hiroshi, el chico más promedio que existe, y por eso el prota lo respeta mucho, ya que el prota le gustaría estar en su lugar. De hecho, nuestro prota de vez en cuando persigue a Hiroshi por todos lados como un acosador, hasta lo sigue al baño. En definitiva, nuestro prota siente una gran admiración por el estilo de vida de Hiroshi, y como es de suponer, nuestro prota quiere hacerse su amigo. Con eso en mente, a la salida de la escuela el prota hace todo lo posible para captar la atención de Hiroshi, y bueno, casi le habla, pero al final decidió no hacerlo, porque él y el prota van a clases diferentes. Pero bueno, mientras nuestro prota caminaba por la ciudad, se encuentra con Miko. Luego de eso, los dos se topan con Mera, la cual llevaba un traje de maid. El caso es que ella los invita a un restaurante, y Miko le pregunta a Mera por qué trabaja en dicho lugar. Y ella responde que ese es uno de sus miles de trabajos, ya que su objetivo es ahorrar lo máximo para viajar a Puerto Rico y encontrar a su padre. Y poco tiempo después, Miko usa sus poderes de adivinanza y se entera que el padre de Mera está en Japón. Y unas horas después, las dos jóvenes se encuentran con él. Este le dice a su hija que se olvide de él y se aleje, ya que todo el mundo lo quiere ver muerto, debido a que está hundido en deudas. De hecho, unos estafadores lo quieren matar, y al final todo tiene solución, menos la muerte, claro, ya que el prota les dio escarmiento a los estafadores. Es así que Mera y su padre regresan a casa bastante felices. Y unos días más tarde, la madre del prota le revela a su esposo que nuestro prota estuvo repitiendo segundo año de secundaria varias veces. Es por eso que vivimos tantas navidades y tantos años nuevos. Nuestro prota nos cuenta que le hizo todo esto porque hace 4 años soñó con 2 volcanes que iban a estallar en Japón, y como consecuencia el país quedaría devastado. Y luego de ese sueño premonitorio, porque sí, el prota tiene la habilidad de ver el futuro en sus sueños, nuestro prota intentó detener la erupción, pero no tiene la fuerza suficiente para hacerlo. Es por eso que retrocedió en el tiempo, un año con el objetivo de volver a intentar de nuevo dentro de 365 días. Y desde entonces pasaron 4 años, y en el presente nuestro prota aún no cuenta con las habilidades necesarias para detener la catástrofe. Es por eso que vuelve a retroceder en el tiempo. A ver, no vale la pena meternos en cuestiones lógicas. Todo lo que vimos hasta ahora en la historia sigue tal cual. Además, cabe resaltar que nuestro prota no deja de mejorar sus habilidades. Es así que tarde o temprano, el prota logrará impedir ese desastre. Y bueno, cierto día, el padre de Metori lo dejó sin dinero por un día, y por eso se vio obligado a pedirle consejos de cómo ser un campesino al prota y a sus amigos. Aunque esta parte pa'l carré.
Bueno, que un día en la escuela, nuestro prota tiene una clase de arte. En dicha clase, Kokomi y el prota son compañeros, y ambos se tienen que dibujar el uno al otro. Y todos los admiradores de Kokomi le hacen un montón de retratos, pero ella solo quiere que el prota la dibuje. Es por eso que todos los anteriores dibujos se van al tacho de la basura. Kokomi primero hace un retrato en donde muestra su amor por el prota, pero luego lo rompe porque se nota desde lejos los sentimientos que ella tiene por el prota. Y unos minutos después, la joven hace un retrato más sutil. Por su parte, el prota tiene muchas dificultades para dibujar a Kokomi, y al final decide copiar los retratos que los admiradores de Kokomi hicieron, creando un Frankenstein. Y para mala fortuna del prota, entre esos dibujos había uno que no tenía nada que ver con Kokomi, y al final el prota decide dejar el lienzo en blanco. Y para su sorpresa, a sus compañeros les encanta, ya que según ellos la hoja en blanco representa la pura belleza de Kokomi. Por su parte, la joven se queda decepcionada, porque ella quería que el prota la dibujara. En fin, en una ocasión, el prota se ve obligado a unirse al club de béisbol de su escuela. En consecuencia, vive toda clase de clichés relacionados a los manga de deportes, pero realmente no pasa nada interesante. Polgarre. Y bueno, cierto día, Imu le pide ayuda al prota para encontrarle una pareja adecuada a Kokomi. El prota al principio duda, pero después decide ayudarle. Es así que ambos pasan el día analizando a los chicos de la escuela, entre ellos Rita, el cual a los ojos de Imu es atractivo, pero sin embargo, lo descarta al instante al notar que Rita es un mujeriego, que coquetea con cualquiera. Bueno, al final la joven se da por vencida, y más adelante, Imu conoce al hermano de Kokomi, Kenji, y se enamora de él, ya que es idéntico a Kokomi. Y unos días después, mientras Kenji elegía un regalo de cumpleaños para su hermana, se encuentra con el prota, y una cosa llevó a la otra, y el prota fue obligado a ayudar a Kenji a elegir un obsequio para Kokomi. Cabe resaltar que solo falta una semana para el cumpleaños de Kokomi, pero Kenji ama tanto a su hermana que quiere darle el regalo antes. Y sí, ya que quiere casarse con ella. Sí, gente, seguramente estamos frente a una familia de norteños. Bueno, al final Kenji compra unos regalos horribles, mientras que el prota elige una taza con un diseño adorable. Cuando Kenji le entrega los obsequios a su hermana, el único que le gusta es el regalo que elige el prota. Claro, ella no tiene ni idea que el prota lo escogió. El caso es que Kenji se lleva el crédito, aunque eso al prota no le importa. Él está satisfecho con saber que Kokomi está feliz. Unos días más tarde, el cumpleaños del prota llega. Ese día a su casa llega un paquete a su nombre. Pensando que era una máquina para hacer postres, nuestro prota lo abre. Es entonces que la caja ¡boom! Afortunadamente, el prota usa sus poderes psíquicos para contener la explosión. Y unos minutos después, nuestro prota recibe una llamada de Kusuke, pues él fue quien envió el paquete. Y una cosa llevó a la otra, y el prota se vio envuelto en un juego del que no podía escapar. De esa forma, el prota pasó todo el día recorriendo la ciudad, resolviendo acertijos hechos por su hermano. Y cuando el prota termina el juego, descubrimos que todo era una excusa para que Kusuke le diga feliz cumpleaños al prota. Bueno, esa es su forma de decir feliz cumpleaños, mejor dicho. Y también darle la máquina de hacer pósters. Y unos días más tarde, Kokomi se entera que el prota y Miko son muy amigos, tanto así que ella lo llama por su nombre. Y debido a los celos de Kokomi, se pone a analizar la situación y llega a la conclusión de que ella es mejor que Miko en todos los aspectos, pero luego se da cuenta de que ella, o sea Miko, tiene pechos bastante grandes. Además, deduce que el prota tiene preferencias por las chicas gyaru. Eso es una moda en Japón. Paralelamente, Miko cree que Kokomi es hermosa, ya que tiene una aura muy pura y una excelente personalidad. Y al día siguiente, Kokomi se viste como gyaru y Miko se viste como una chica linda. Y al final, Kokomi descubre que al prota le gustan las personas que son fieles a sí mismas. Debido a eso, la joven regresó a su apariencia de siempre. Por su parte, Miko hizo lo mismo. Kokomi está segura de que en cuestión de tiempo, el prota se enamorará de ella. Ah, por cierto, a la escuela del prota se transfirió un nuevo estudiante llamado Akechi. Él es de esas personas que hablan mucho, aunque eso no es lo importante. Lo importante es que él sabe que nuestro prota es un psíquico y por eso quiere revelar su secreto. Al parecer los dos iban a la misma primaria y en ese entonces ocurrió un incidente y Akechi fue testigo de cómo el prota usaba sus poderes. Y así el prota pone una cara de desentendido cuando Akechi menciona ese hecho. Sin embargo, el joven no se da por vencido y comienza a interrogar a los conocidos del prota con la intención de reunir evidencia para que pruebe que el prota tiene poderes psíquicos. Y durante una clase de botánica, Akechi usa los insectos que se encuentra para espantar al prota y que él use sus poderes para deshacerse de ellos. Sin embargo, nuestro prota logra mantener la compostura y poco después nos enteramos que el prota usó sus poderes psíquicos en sí mismo para soportar a los insectos. Más adelante, el curso del prota elige un representante para organizar las actividades del festival cultural de la escuela. Y bueno, esto también para el carril. Pero bueno, en una ocasión los lentes del prota se rompen y le dejan descubiertos sus ojos. Y para mala suerte de Ricky y también Sun son petrificados. Y el caso es que Ricky y Sun regresarán a la normalidad en 24 horas. Pero mientras tanto, alguien debe hacerse pasar por ellos para no levantar sospechas. Es así que el prota les pide ayuda a Miko y Rita. Bueno, básicamente nuestro prota usa sus poderes psíquicos para que ellos puedan hacerse pasar por Ricky y Sun. Es así que Miko se hace pasar por Sun. Y mientras tomaba su lugar, casi hace o consigue, mejor dicho, que Chiwo se declare. O sea, se declare a Sun. Sin embargo, nuestro prota
le dice que eso no es buena idea, ya que cuando Sun regrese no va a entender nada. Y al mismo tiempo, Rita se hace pasar por Ricky y comienza a acosar a mujeres con grandes atributos. Pero bueno, la cuestión es que al final los dos hicieron un buen trabajo, y pasadas las 24 horas, Ricky y Sun regresaron a la normalidad. Bueno, cierto día, los abuelos del prota se pierden en la ciudad, y nuestro prota usa sus poderes para ubicarlos. Es entonces que se lleva la sorpresa de que Kokomi se encontró con su abuelo, y Miko con su abuela. Es así que los dos ancianos pasan el día con las jóvenes. Por su parte, el abuelo habla del prota con Kokomi toda la tarde, mientras que Miko lleva a la abuela a una discoteca para bailar. Y cuando los viejos llegan a la casa del prota, comienzan a discutir sobre cuál de las dos jóvenes es la indicada para él, o mejor dicho, para que sea su esposa. Literalmente este anime es bastante loco. En fin, como bien sabemos, nuestro prota odia la atención y quiere vivir una vida normal. No obstante, sus amigos no lo dejan. Ejemplo de esto es cuando mientras regresaban a casa, Ricky, Sun y Aren se ponen a jugar a la raihuela de la forma más bulliciosa posible. Como es obvio, los jóvenes atrajeron las miradas de todos. Debido a eso, nuestro prota decidió no regresar a casa con sus amigos, porque llaman mucho la atención. Al día siguiente, nuestro prota opta por regresar a casa con Jairo, el atleta bonachón de la escuela. Sin embargo, Jairo es tan buena persona que llama la atención con sus buenas acciones. Tanto es así, que luego de detener a un ladrón, sale en el periódico. De hecho, nuestro prota también aparece en la noticia. Y debido a lo antes mencionado, nuestro prota decide regresar a casa junto a Ricky y compañía, ya que a comparación con Jairo llaman menos la atención, por así decirlo. Y más adelante, el padre del prota le pide al prota que vaya a comprar algo a la tienda. Y nuestro prota tiene tanta pereza que se clona 37 veces. Y él explica que sus clones tienen los mismos poderes que él, pero no pueden atacarlo, porque todo daño que el cuerpo principal reciba afecta a los demás clones. También menciona que cada una de sus copias es parcialmente idéntica a él, ya que hay pequeños detalles que los diferencian. Por ejemplo, cada clon tiene una apariencia única. Bueno, la cuestión es que nuestro prota envía al prota número 4 a comprar a la tienda. Es así como vemos que dicho clon camina extraño, y además tiene los dientes sucios. Y cuando la copia del prota número 4 llega a su destino, se topa con Ricky, quien comienza a sospechar que hay algo extraño con su amigo. Y para no ser descubierto, nuestro prota toma el lugar del clon. Es así que nuestro prota consigue evitar que Ricky se dé cuenta de lo que está pasando. Pero bueno, cierto día, Akichi visita la casa del prota, y cuando los dos jóvenes están solos, Akichi menciona que todo este tiempo lo estuvo vigilando, y casi consiguió reunir la evidencia necesaria para probar que el prota es un psíquico. Digo casi porque en cada una de las oportunidades nuestro prota era consciente de que Akechi lo estaba siguiendo y evitaba que él viera algo. Por ejemplo, cuando nuestro prota perdió sus gafas y convirtió a Sun y Ricky en piedra, nuestro prota evitó que Akechi lo viera, poniendo un gorro frente suyo para taparle la visión. Lo mismo pasó cuando el clon del prota se encontró con Ricky, y para evitar que Akechi notara que el clon actuaba algo extraño, teletransportó un mago enfrente de él. Pero con lo que no contó nuestro prota es que Akechi interrogó a esas personas, y ambos comentaron que sin darse cuenta se teletransportaron de un lugar a otro repentinamente, y viéndose acorralado, nuestro prota decide petrificar a Akechi para tener más tiempo de pensar qué hacer. Pero bueno, lo que piensa hacer nuestro prota es viajar en el tiempo para cambiar el pasado y conseguir un futuro en donde Akechi no descubra que él es un psíquico. Es así que conocemos el pasado del prota, de cuando iba a primaria. En esa época nuestro prota en su salón de clases veía como un niño llamado Takeshi era el centro de atención, ya que podía hacer cosas geniales para un niño de su edad. Nuestro prota en ese entonces era consciente de que él era más asombroso, pero nunca mostraba sus habilidades porque su madre se lo impedía. El caso es que Takeshi era el más popular de su clase. Sin embargo, había un niño que lo ignoraba, porque pensaba que Takeshi no era la gran cosa. Dicho niño es Akechi. Enfadado por ser ignorado, Takeshi intenta golpear a Akechi. Sin embargo, Akechi usa su arma secreta, hacerse pis encima. Y cuando las clases terminan, Akechi es vapuleado en el parque del vecindario. Y luego de haber quedado hecho caca, nuestro prota decide usar sus poderes para curarlo, y se va antes de que Akechi despierte. No obstante, nuestro prota dejó caer una tarjeta con su nombre. Es por eso que al día siguiente en el recreo, Akechi le hace muchas preguntas sobre lo ocurrido en el día anterior. Mientras tanto, Takechi intenta llamar la atención haciendo trucos en el barandal, y como de costumbre Akechi lo ignora. Debido a eso, Takeshi comienza a insultar a Akechi con la intención de darle una lección, y nuestro prota decide usar sus poderes para que Takeshi se lastime los huevos con el barandal. Desde entonces, Takeshi fue apodado la salchicha ardiente, y todos en la escuela le dicen así. Y cierto día Takeshi y sus amigos le dan una brutal paliza a Akechi, y cuando el prota se entera se enfurece y destruye el aula. Y para no ser descubierto, el prota usa una herramienta psíquica en forma de banana para borrarles los recuerdos a los involucrados, y desde entonces Akechi se olvidó de todo, y los bravucones piensan que Akechi fue quien destruyó el aula. Desde entonces lo dejaron de molestar, y luego de eso, y con la intención de evitar más inconvenientes, nuestro prota se cambia de escuela. A todo esto, nuestro prota del presente usa sus poderes para convertirse en mujer, sin mencionar que Akechi sigue petrificado y seguirá en ese estado por 24 horas más. Es entonces que el prota nos explica que planea viajar en el tiempo para evitar que Akechi descubra que él tiene poderes. Su intención es viajar a cuando los dos se conocieron, para cambiar los sucesos y que el presente cambie. No obstante, el prota cuenta que el viaje en el tiempo tiene una regla, y esa es que la misma persona no puede existir al mismo tiempo. Es por eso que nuestro prota se convirtió en chica, para poder regresar al pasado. El caso es que nuestro prota intenta varias veces cambiar los hechos del pasado, pero en cada ocasión
ocasión el presente se pone peor. En una de esas, cuando el prota regresó al presente, se encontró con un mundo post-apocalíptico. Y luego de mucho intentar, el prota se da cuenta de que no puede cambiar el presente. Y cuando las 24 horas pasan, aquí sí regresa a la normalidad. Es entonces que nuestro prota le confiesa que en efecto, yo soy un psíquico. Además le comenta que él tuvo que ver en aquel incidente en donde el aula fue destruido. Y Akechi se queda boquiabierto. Y unos minutos después, le da las gracias al prota por haberlo salvado de aquellos bravucones. Además promete que no le contará a nadie lo de que es un psíquico. En fin, como bien sabemos, Kokomi es la chica más linda de la escuela y posiblemente del mundo en esta serie. Y ella se esfuerza muchísimo para ser perfecta en todos los aspectos, principalmente con las personas que la rodean. Ejemplo de esto es que ella memorizó los nombres de todos sus compañeros y en una ocasión notó que uno de ellos había cortado el pelo. Cuando ella lo menciona, el prota se emociona mucho. Bueno, lo importante es que ese hecho se esparció por toda la escuela y para llamar la atención de Kokomi, todos decidieron cortarse el pelo. Ella sin querer se enteró de que esto pasaría un día antes. Es por eso que cuando sus compañeros fueron a saludarla, ella mencionaba que todos tenían cortes nuevos. Sin embargo, ocurrió algo inesperado. Un chico no se cortó el pelo y ella dijo que sí. De inmediato Kokomi se corrigió y mencionó que el chico no se cortó el pelo, pero sí se cambió su champú, ya que tiene un olor diferente. Como es de suponer, ese comentario se esparció como la pólvora. Para mantener su reputación, Kokomi decidió estudiar la vida de todos sus compañeros, desde la fecha de nacimiento hasta el tipo de sangre. O sea que Kokomi estaba al tanto de todo. Paralelamente, nuestro prota la observa, pero a distancia, admirando la determinación de su amiga. Y bueno, la cuestión es que el esfuerzo le cobró factura y la joven se desmayó en la escuela debido al agotamiento. Afortunadamente, el prota estaba atento a la situación y la agarró y luego la cargó en sus brazos hasta la enfermería de la escuela. Cuando Kokomi se enteró de lo que hizo nuestro prota, se puso muy feliz y dejó a todos sus admiradores atrás para ir a darle las gracias al prota. En fin, como bien sabemos, el prota intenta mantener en secreto sus poderes, pero hay dos personas, bueno, mejor dicho tres, además de sus familiares, que sabe que él es un psíquico, y se trata de Miko, Reita y Akechi. Cuestión que estos tres se conocen. Primero que nada, Miko observa la aura del joven, esperando que tuviera una muy débil. No obstante, se dio cuenta de que Akechi tiene una aura muy intensa. Por su parte, Reita usó sus poderes de medium para saber qué clase de espíritu guardián tiene Akechi. Él esperaba que tuviera un viejo gordo como guardián. Sin embargo, al parecer él tiene un detective como espíritu guía, y unos minutos después, los tres se reúnen y comienzan a discutir para ver quién entiende mejor al prota. Y al final, sin comerlo ni beberlo, Akechi ganó dicha competencia. Es así que Miko y Rita aceptan al joven como un miembro más del club de psíquicos. Luego del receso de invierno, todos los amigos del prota cambian radicalmente de apariencia. Sun tiene un aspecto de friki, Riki engordó bastante y Aren tiene el cuerpo parcialmente enhuesado. Ichigo se volvió gorda y Mera se volvió rica debido a sus inversiones en Bitcoin. Y el anime es del año 2018, o sea, esta segunda temporada. Literalmente cada vez alucino más con este anime. Y bueno, por último, Kokomi se hizo unas coletas. Cuestión que esa misma noche, el prota es visitado por una especie de dios volador, parecido a un bebé calvo, que le dice al prota que este no es el final. La verdad, en esa parte también me quedé what the fuck. Y al día siguiente, nuestro prota se da cuenta que todos sus amigos regresaron a la normalidad, excepto Chibo, que se quedó gorda. Después vemos que el prota se molesta un poco porque Ricky y Sun no lo dejan de seguir. Tras esto, los tres se topan con una niña, la cual dice que perdió a su perrito. Es entonces que Ricky quiere ayudarla, pero el prota le dice que no lo haga, porque la niña se puede asustar de su presencia. Tras esto, Sun se acerca a la pequeña y dice que la ayudará a encontrar a su perro. Es entonces que Sun le pregunta las características del animal, y tras esto dibuja un perro todo feo, y de inmediato se va a hacer afiches para ponerlos por la ciudad. Mientras tanto, la niña le pregunta al prota si en verdad encontrarán a su perrito, a lo que él dice que sí, y seguidamente nuestro prota usa sus poderes para crear unas fotografías usando los recuerdos de la niña. Es entonces que él consigue encontrar al perro, y esa tarde se lo devuelve a la pequeña. Sin embargo, él se da cuenta que pudo encontrarlo gracias a una serie de coincidencias que Ricky y Sun provocaron, por lo que se sorprende. Más adelante, el prota regresa a su casa y ve que su padre está jugando un juego de rol en línea, y cuando el viejo debe irse a hacer otras cosas, le encarga a nuestro prota que juegue por él. Tras esto, el prota ingresa al juego y se da cuenta que su padre usa skin de mujer. Sin embargo, nadie quiere unirse a su equipo, algo negativo porque para hacer una misión necesita al menos 4 miembros. Y con lo anterior en mente, trata de acercarse a los jugadores relegados del juego y se da cuenta de que uno es más desagradable que el otro, pero de igual manera forma el equipo, aunque al final cada uno de esos jugadores es maneado del juego por comportamientos inapropiados. Bananeado. Y cuando el padre regresa se da cuenta de que no puede jugar, ya que su cuenta fue suspendida. Unos días después, el padre del prota se enferma, por lo que Saiki decide cambiar de cuerpos con él para relevarlo en el trabajo, que vendría a ser una editorial de manga. Seguido de esto, el prota llega a la oficina y el jefe le pide que vaya a buscar las últimas páginas del capítulo final de un manga de samuráis. Tras esto, el prota va hasta la casa del mangaka, y este lo recibe de una forma un poco espeluznante. Y luego, cuando el prota entra a la casa del autor, este le dice que no tiene las páginas hechas. Es entonces que
que el prota se comunica con su padre y ambos se desesperan, y con el objetivo de conseguir las últimas páginas que necesitan, el prota propone las energías del autor, y tras esto le bloquea los pensamientos intrusivos para que su creatividad fluya. De esta forma el mangaka consigue pensar el final de su obra de samuráis. Pero como tienen poco tiempo, el prota usa sus poderes y crea las páginas del manga usando los recuerdos del mangaka, y de esta forma logra su objetivo. No mucho después, la madre del prota se reúne con las mamás de sus dos amigos, Sun y Riki, y en medio de eso ella suelta un comentario sobre los poderes psíquicos de nuestro prota, pero por suerte consigue disimularlo antes de que empiece a sospechar algo. Y un tiempo después, en la escuela los chicos realizan unas figuras de arcilla, y en eso vemos que Sun dice que su figura se llama Lucifer caído, haciéndolo sonar genial. Pero en eso Riki comenta que la obra Sun se llama así porque literalmente se le cayó y quedó de esa forma. Tras esto, el resto de personajes muestran sus figuras de arcillas, y vemos que Komi hizo una figura de ella con Saiki, mientras que nuestro prota creó una catedral enorme. Y cierto día el prota se despierta con un problema: su limitador de poder comenzó a fallar, y debido a esto una barrera emerge del cuerpo del prota y evita que pueda hacer una vida normal, ya que sus poderes comienzan a descontrolarse, y debido a esto sus cualidades provocan cambios en la realidad. Amarga el café y convierte el té en refresco, y cambia involuntariamente su corte de cabello, aunque en medio de eso logra usar otros de sus poderes, el cual vendría a ser crear algo, y de esta forma fabrica un limitador nuevo, aunque para su mala suerte en el proceso pierde todas aquellas habilidades que te mencioné antes. Pero nuestro prota parece no preocuparse por eso, porque la mayoría eran poderes tontos, excepto el último. No mucho después, el prota y Riki se topan con Sun, quien está jugando a las cartas con unos niños. Es entonces que Riki se ve interesado en aquel juego y pide jugar también, y para sorpresa y enojo de Sun, Riki es muy bueno en aquel juego, sin siquiera quererlo, por lo que debido a esto ambos se enfrentan a un feroz combate de cartas al puro estilo Yu-Gi-Oh! Y al final de todo, Sun termina perdiendo contra Riki, porque se queda sin cartas fuertes para usar. No mucho después, en la escuela vemos que el prota está en clases de educación física, y en eso el profesor dice que van a jugar básquet. Es entonces que Hiro desafía a Riki a un duelo. Sin embargo, al final los dos acaban en el mismo equipo, y para colmo el equipo rival es muy débil y les falta un jugador. Es ahí que el profesor le pide a Saiko que se una al equipo del prota, a lo que este primeramente se niega, pero después accede a participar, y durante el partido Saiko muestra tener habilidades para aquel deporte y consigue varios puntos. No obstante, al final el equipo de Hiro consigue ganar por una diferencia de 2 puntos, y debido a esto el antes mencionado comienza a ver a Saiko como un nuevo rival, mientras que este último se pone a practicar básquet para no volver a perder. Y en otro orden de ideas, nuestro prota se topa con un héroe de un manga de fantasía, quien se llama Agamemnon. Es entonces que aquel tipo se inscribe en la escuela de Saiki y trata de apoderarse del curso. Es entonces que dice ser el personaje principal y que está ahí para enseñarles a todos cómo ser como él. Y en medio de eso, Agamemnon les hace una pregunta de situación a los estudiantes y les pregunta qué harían en el hipotético caso de que una chica estuviera a merced de una bestia. Y cuando el prota escucha lo anterior, sale del curso. Es entonces que Agamemnon lo sigue, y en eso se da cuenta que Saiki lo transportó a un mundo de fantasía, en donde su amiga Hinoki está a punto de ser atacada por un monstruo, por lo que de inmediato Agamemnon trata de ayudarla, pero al final le da miedo, y quien termina salvando a la chica es Saiki. Tras esto, Agamemnon se reúne con el prota, y Saiki le dice que se divierta, y acto seguido se va, dejando a Rubio y a la pelirroja en aquel mundo de fantasía hostil. No mucho después, un nuevo profesor es contratado y se le asigna la clase del prota, y cuando entra al lugar se presenta como Iguchi. Sin embargo, sus alumnos no le tienen confianza, porque tiene cara de pervertido, pero nada más lejos de la realidad, ya que el sujeto es un gran maestro, y en eso Saiko llegó tarde, y para evitar que el nuevo profesor lo sancionara, lo sobornó. No obstante, el nuevo profesor no aceptó el soborno y lo castigó, y cuando los estudiantes ven el anterior, dicen que es un buen profesor, y tratan de acercarse a él, pero como el maestro tiene cara de pervertido, los chicos comentan que llevará tiempo a acostumbrarse. Unos días después, el maestro Iguchi anuncia que los exámenes físicos se llevan a cabo ese día, y luego de aquello vemos que el profesor Iguchi está apurado de ir al baño, y tras esto todos regresan a la clase, y es entonces que unas chicas comentan que un Miron estuvo espiándolas durante el examen físico, algo muy malo porque estaban con poca ropa en ese momento. Es ahí que algunos estudiantes sospechan del profesor porque tiene cara de pervertido, pero nuestro prota sabe la verdad y es consciente de que Iguchi pasó por la enfermería, pero lo hizo porque le quedaba de paso, y su verdadera intención era llegar al baño para liberar al topo. Sin embargo, las sospechas del profesor aumentan, pero al final se descubre que el Mirón era Reita, quien estaba grabando afuera de la enfermería, y justo se ve como el profesor pasó para ir al baño, y tras esto Reita es arrojado por la ventana en castigo por ser un mirón. No mucho después, Haren invita a nuestro prota y a los demás a su casa, y al llegar todos se dan cuenta de que parece el hogar de un pandillero. Es entonces que Sun se siente intimidado por la atmósfera, a diferencia de Riki, quien parece acoplarse a ese ambiente como si nada. Y en medio de eso, Sun y Riki observan un álbum de fotos. Es ahí que Haren aparece y comenta que su padre llegará pronto, y como Sun es un cagón, siente miedo, y cuando el padre de Haren llega,
todos se dan cuenta de que parece el líder de una pandilla. Sin embargo, aquel tipo es un buen sujeto, tanto así que acaba de regresar de llevar a su gatito al veterinario. Un tiempo después aparece una nueva estudiante en la escuela del prota, la cual se llama Hee Suzumiya. Es entonces que Rita se ve interesado en ella y se acerca para hablar. Y poco después Rita le cuenta al prota que aquella chica tiene muy mala suerte, puesto que siempre se lastima por cosas que le pasan. Y él está preocupado porque esa mala suerte también afecta a la gente que la rodea. Es por eso que quiere que el prota la cuide mientras habla con Hee. Y nuestro prota decide ayudarlo. Más adelante vemos que Rita y Hee se ponen a charlar, y en eso el prota los cuida desde lejos para que no ocurra nada que atente contra sus vidas. Pero entonces aparece Mikoto y se lleva al prota a comer gelatina de café. Seguidamente Rita acompaña a Hee al laboratorio de la escuela, ya que teme que ella se lastime mortalmente al tocar los químicos. Y al llegar a la sala se topan con Mikoto y Saiki, quienes lo estaban esperando, ya que Mikoto vio que Hee tenía una aura de muerte y se preocupó por ella. Y al final de eso Hee casi provoca una gran explosión cuando se le caen unas sustancias químicas, aunque por suerte el prota pudo atrapar todas las botellas. Y tras esto los personajes caminan por los pasillos, y en eso la chica nueva casi es herida mortalmente por un cuchillo y una pelota de béisbol, aunque por suerte el prota consigue protegerla. Y tras esto Hee saca el contenido de su mochila para mostrar que siempre tiene objetos de primeros auxilios, entre ellos una botella con aquel químico explosivo, y para su mala suerte provoca un kaboom kaboom, o sea, una explosión. Es ahí que el prota usa sus poderes para reparar los daños, y tras esto nos damos cuenta que Hee está interesada en Rita, a lo que el prota menciona que ella también tiene mala suerte para elegir chicos. No mucho después vemos que el prota observa a su ídolo, Sato, que vendría a ser un chico normal. Es entonces que Mikoto aparece y ambos notan que Hee se sienta junto a Sato, y debido a eso se preguntan qué pasará cuando un chico normal y una persona desafortunada comparten el mismo ambiente. Y luego de una serie de sucesos desafortunados, el prota llega a la conclusión que Sato compensa la mala suerte de Hee, por lo que planea que ambos estén juntos para que puedan vivir tranquilos. Es entonces que Mikoto comente que hay un problema en ese plan, y eso es que Hee le interesa a Rita, por lo que tendrán que convencerlo de que no interfiera en la relación de esos dos. Y luego de un tiempo vemos que el profesor Iguchi consiguió ganarse el cariño de sus alumnos. Sin embargo, el maestro tiene un nuevo problema, y eso es que tiene un estudiante que sufre acoso, y se trata de Riki, aunque como es obvio, el profesor malinterpreta la situación. Tras esto, Iguchi vigila a sus dos principales sospechosos de molestar a Riki, quien vendría a ser Sun y Aren. Mientras hace eso, se da cuenta de que Hiro se reúne con los antes mencionados, por lo que supone que Riki no sufre acoso, porque Jairo no participaría en algo así. Sin embargo, en eso Jairo comenta que jugará al básquet con Riki y le dará una paliza. El profesor solo logró escuchar esa última parte y más entendió todo. Y tras esto, Iguchi va hasta el gimnasio y escucha el partido de básquet y cree que el sonido de la pelota son golpes. Cuando entra al gimnasio observa una escena fuera de contexto que provoca que el malentendido aumente. No mucho después vemos que Akechi visita al prota en su casa y él se pregunta qué es lo que quiere, y cuando lee su mente se da cuenta que Akechi auténticamente quiere pasar tiempo con él, por lo que ambos se ponen a ver la tele. Es ahí que Akechi le pide al prota algo de pastel, y como a nuestro prota no le gusta compartir sus dulces, le dice que no. Y cuando Akechi escucha eso, decide apostar con el prota, y tras esto ambos ven en la tele una carrera de caballos, y cada uno elige el caballo que creerá que va a ganar. Por su parte, el prota usa sus poderes para escoger al animal, mientras que Akechi usa sus habilidades de deducción, y al final Akechi consigue ganar. Sin embargo, el prota solo le da un poquito de pastel, a lo que Akechi comenta que es su culpa porque no fue específico. Es ahí que Saiki decide volver a apostar y dice que el ganador se quedará con todo el pastel, y al final Akechi vuelve a ganar y se queda con los dulces. Y al final del día Akechi le pregunta al prota si puede regresar otro día, a lo que nuestro prota le dice que no. Sin embargo, aquel chico comenta que volverá de todas formas. Y en otro orden de ideas vemos que Reita se pone celoso al ver que Sato pasa tiempo con Hee, por lo que intenta llamar la atención de la antes mencionada. Sin embargo, se da cuenta de que Sato está muy por delante de él, y cuando se entera que esos dos van a ir a la librería decide acompañarlos para no dejarlos solos. Sin embargo, cuando llegan al lugar, Reita casi muere a causa de un bolígrafo, y sabiendo que eso se debe a la mala suerte de Hee, decide abandonar la competencia. Tras esto, Reita se reúne con el prota, y en eso ambos se dan cuenta de que Hee tiene mala suerte porque su ángel guardián es una completa caquita. Seguidamente, Reita quiere la ayuda del prota para solucionar el problema de Hee, a lo que el prota acepta con la condición de que él abandone la idea de estar con aquella chica, y de mala gana Reita termina aceptando. Seguido de esto, ambos se ponen a observar al ángel guardián de Hee, pero no tienen idea de cómo hacerlo cambiar. Es ahí que aparece Akechi y usa sus habilidades de deducción para que el prota tenga una idea de qué hacer. Tras esto, nuestro prota le pide a su ángel guardián que se lleve al ángel de Hee a una cascada para que se dé un baño, y cuando los dos regresan, el prota se da cuenta de que el ángel guardián de Hee cambió y ahora planea cumplir
cumplir su rol. Seguidamente el prota le pide a Mikoto que revise el aura de Hi, y cuando ella la ve, se da cuenta de que Hi ya no tiene una aura de muerte, y ahora tiene una normal. Y luego de todo lo anterior, Reita se lamenta porque para solucionar los problemas de Hi solo se necesitó un baño. Así que ya saben, chicos, bañense todos los días, ya que a veces eso puede hacer la diferencia. Literalmente. Y no mucho después vemos que el prota usa un artefacto para bloquear sus poderes, y de esta forma comienza a vivir una vida normal. Y cuando está en clase se da cuenta de que ahora puede ver a la gente de manera ordinaria, y cuando observa a Kokomi admite que es bonita. Sin embargo, quiere mantenerse lejos de ella porque tiene muchos admiradores y eso le traerá problemas innecesarios. Pero para su mala suerte, ambos terminan en el mismo grupo de estudio, y con el objetivo de redactar un ensayo van hasta la biblioteca, y mientras el prota buscaba los libros se topa con unos admiradores de Kokomi, quienes están celosos y quieren intimidarlo. Pero en eso aparece la antes mencionada, y esos dos chicos cambian de actitud, y poco después aquellos sujetos provocan que una estantería llena de libros caiga sobre nuestro prota. Pero en eso Ricky se interpone y recibe el daño por él, a lo que el prota se da cuenta de que aquel chico lo aprecia de verdad. Y mientras ocurre aquello, Sun y Aren les dan una paliza a los responsables del incidente, y luego esa noche el prota habla con su hermano y comenta que siente que sus poderes están regresando, a lo que Kukuse le menciona que probablemente esos signos se deban a que el prota de por sí desarrolló habilidades físicas y mentales fuera de lo común para usar sus poderes psíquicos, y por eso tiene tanta fuerza a pesar de no poseer poderes. Sin embargo, al día siguiente nuestro prota comienza a recuperar sus habilidades, por lo que se altera ya que no quiere perder su vida normal, y con lo anterior en mente se reúne con su hermano Kusuke, que le dice que le solucionará eso de inmediato. No obstante, en ese preciso momento ve en la tele que un meteorito se va a estrellar en la Tierra, y cuando escucha los pensamientos de sus amigos decide mantener sus habilidades y ser el mismo otra vez, y tras esto agarra sus gafas verdes y destruye aquel asteroide para proteger la Tierra. No mucho después en la escuela, el maestro les pide que llenen una hoja con sus planes a futuro, además de colocar a qué universidad planean ir. Es entonces que todos hacen eso. Seguidamente Chiwo comenta que quiere ir a la misma facultad que Sun, y cuando ella lee la hoja de Kokomi consigue leer que ella desea ser la novia de un tal Saiki. Pero antes de que terminara de leer esa última parte, Kokomi le quita la hoja. Posteriormente el prota coloca a qué escuela planea ir, y cuando Kokomi ve aquello de inmediato se apresura a decir que ella irá a la misma. Saiki Chiwo se da cuenta de que aquella chica borró las opciones que había puesto antes y escribió las de Saiki para coincidir con él. Luego, cuando el prota está en su casa, su hermano Kusuke comenta que creó un robot idéntico al prota y menciona que es tan parecido que nadie notaría la diferencia, y con el objetivo de probar lo anterior, Kusuke lleva su robot a la escuela y nuestro prota se percata que ninguno de sus amigos se dio cuenta. Tras esto, Kusuke se comunica con el prota y le dice que detenga a su robot antes de que acabe el día. Una máquina se desnudará y correrá de esa forma por los pasillos. Tras esto, Rita se acerca al robot y lo confunde con el prota. Es entonces que Saiki se comunica con él y le pide que le rompa el cuello, ya que es un impostor, a lo que Rita se niega porque tiene dudas. Seguido de esto, él le muestra una bolsa con gelatina de café y de inmediato el robot comienza a perseguirlo. Es entonces que nuestro prota le dice a Rita que lleve al robot hasta la azotea, y cuando ambos llegan, Saiki aplasta a la máquina cuando cruza la puerta y de esta forma lo elimina. Tras esto, Kusuke posa sus ojos en Rita, ya que lo ve como un posible sujeto de pruebas para sus experimentos. Posteriormente vemos que Kusuke consigue manipular a Rita y lo convence para ponerse un coso raro en la cabeza. Tras esto, el prota se enfrenta al antes mencionado y lo derrota al toque. No obstante, ese era el plan de Rita, ya que al tocarlo el prota perdió su cuerpo y su rival se apoderó de él. No obstante, al final de todo, Saiki consigue recuperarlo, y cuando Kusuke ve aquello decide no experimentar más con Rita y pone en marcha su plan por su propia cuenta. Tras esto vemos una escena del pasado en donde Kusuke dice que el limitador izquierdo que el prota tiene en la cabeza es muy importante, ya que si se lo quita, automáticamente todo el mundo conocerá los poderes psíquicos de nuestro prota. Y ya regresando al presente, Kusuke aparece frente a nuestro prota y se dispone a pelear con él, pero como es obvio, Saiki es más fuerte. Es entonces que Kusuke usa su arma secreta, que vendría a ser un ataque de energía como forma de gato. De esta forma el prota es atacado múltiples veces por su hermano y solo se puede limitar a esquivar, aunque al final consigue derrotarlo. Sin embargo, nuestro prota decide hacer feliz a Kusuke y se quita el limitador izquierdo para que todo el mundo lo conozca. Y es entonces que su hermano le dice que desactivó aquella opción hace mucho tiempo, ya que si la gente se entera de los poderes psíquicos del prota, no lo dejarían en paz y tendría que vivir para ayudar a toda la humanidad, y él no quiere sacrificar a nuestro prota de esa forma. Y luego de lo anterior, Kusuke comenta que creó otro limitador de poderes y le dice al prota de que si quiere ser una persona normal, que se lo pida, a lo que el prota se queda pensando al respecto y tras eso se va. No mucho después, el prota y sus amigos se reúnen en casa de Kokomi para planear un viaje, y en eso todos se ponen de acuerdo para ir a Oshimiai. No obstante, el prota trata de desviar la atención para que elijan otro lugar, puesto que aquel sitio tiene un volcán que pronto va a hacer erupción. Pero para la mala suerte de nuestro prota, todos terminan escogiendo ir a Oshimiai de igual manera. Viendo que no pudo evitar el viaje a ese lugar, trata de ser optimista y dice que la erupción
erupción será el 10 de abril, por lo que si van unos días antes no habrá problemas, pero por cuestiones de calendario sus amigos solo pueden ir el 9 y el 10 de abril, por lo que nuestro prota se siente la persona con menos suerte en el mundo al enterarse de aquello. Y cuando el día prometido llega, nuestro prota se prepara para ir a Oshimai y evitar una catástrofe que tiene el potencial de destruir Japón, pero primero pasa el día entero con sus amigos, y cuando llega la noche se reúne con Rita y Mikoto para pedirles ayuda para detener la erupción. Es así que el otro día Rita se hace pasar por el prota. Tras esto el prota crea 10 clones y le pide a Mikoto que use sus poderes para ubicar a los clones y de esa forma evitar la erupción. Seguidamente nos enteramos que Kazuke le dijo a nuestro prota que para detener la catástrofe necesita 10 clones, y luego cuando la lava comienza a brotar, los 10 clones de Saiki usan sus poderes para detener la erupción, y por fin nuestro prota consigue hacerlo. Y luego de todo lo anterior, Saiki usa sus habilidades para hacer que el tiempo avance nuevamente, ya que recordemos que el prota creó un bucle temporal para darse tiempo a encontrar una forma de evitar la erupción de ese volcán. Tras esto Mikoto lo abraza por salvarlos a todos. Es ahí que sus amigos aparecen y ven aquella secuencia, y en eso todos se sorprenden al ver que hay 2 Saikis, y se sorprenden aún más cuando ven al resto de clones. Es entonces que sus amigos le preguntan qué está pasando, y por su parte Kokomi y Chiwo le cuestionan cuál es su relación con Mikoto. Sin embargo, nuestro prota no quiere revelar sus poderes porque aún no es el momento. En medio de todo lo anterior, Riki dice que hasta los amigos guardan secretos entre sí, y sin importar que diga su amistad no cambiará, por lo que está dispuesto a esperar hasta que el prota esté listo para contar sus cosas. Y cuando los personajes escuchan aquello, se sorprenden porque Riki dijo algo coherente y profundo, y debido a eso deciden darles tiempo a Saiki. Y aprovechando el momento, Chiwo confiesa sus sentimientos por Shun y motiva a Kokomi a hacer lo mismo pronto. Y mientras todos los personajes estaban hablando amistosamente, el prota tiene una visión del futuro, en donde les cuenta a sus amigos sobre sus poderes, y ellos lo entienden y lo apoyan. Sin embargo, el prota decide retroceder el tiempo un día antes de la erupción para evitar que todo lo anterior ocurra, y luego de hacer eso, detiene el volcán y también impide que sus amigos sospechen sobre sus cualidades. Y ya estando en el presente, el prota le comenta a Kusuke que usará el artefacto para eliminar sus poderes, y luego de hacer eso, descontará todo. Es así que al día siguiente el prota se convierte en una persona normal, y luego cuando está en la escuela les pide a sus amigos que se reúnan porque quiere contarles algo. Y cuando nuestro prota estaba en camino, rompe una ventana solo con su mirada, lo que significa que sus poderes regresaron una vez más.